buenas, espero que disfruten este fic, y recuerden no soy el autor, dejaré el link de su página en la descripción, por favor apoya el material original y al autor de este fic para que siga subiendo. Gracias. Comienza el capítulo 3. Fénix caído. Descargo de responsabilidad. High School DxD es una serie de novelas ligeras japonesas escritas por Ichie Ishibune e ilustradas por Miyama Zero. La serie Fate es propiedad de Type Moon. No soy dueño de ninguno de los personajes mencionados de ambas series. Lo único que poseo son las ideas que surgieron en mi cabeza para esta historia y los personajes originales que crearía para la historia. Mis principales musas provienen de Gabriel Blessing y Marcus Galen Sands, autores de grandes obras. Esta historia está destinada a ser un trabajo de pura ficción hecha únicamente por diversión. Las críticas constructivas serán bienvenidas, las llamas serán ignoradas. Cualquier referencia a personajes de la vida real es pura coincidencia y no debe tomarse en serio. Si pudiera ganar dinero con mis ideas, sería bueno. Raíz maldita sea. Publicado 17 de agosto de 2015. Editado 30 de julio de 2016 / 18 de septiembre de 2017. Capítulo 3. Fénix caído. Parte 1. Y aquí está el último. Uf. Dejé caer la caja con un fuerte golpe y me sequé el sudor de la frente. Ha tardado mucho en llegar, pero finalmente tuve suficiente para pagar a los oficiales con cambio de mi alquiler. Lo único que quedaba por hacer era pagar a los médicos del hospital y seré liberado de mi deuda. Eso significó otros 4 meses impares de trabajo. ¡Oh, alegría! Ah, entonces ya terminaste. Me di la vuelta para encontrar al dueño del bar que venía con algunas botellas. Miró las ordenadas pilas de cajas con un asentimiento de aprobación. Incluso los categorizaste en sus fechas de caducidad y sus pesos. No suelo hacer eso yo mismo. Bueno, me imaginé que tal vez quieras deshacerte de los más perecederos antes de que se echen a perder. Me limpié las manos en el delantal para deshacerme de los restos de polvo. Y algunas de estas cajas son ridículamente pesadas, así que decidí colocar la más liviana en la parte superior y puedes llegar hasta el fondo, Kano-san. Ah. ¿Por qué los otros chicos no pueden ser como tú? Dejó escapar un suspiro mientras me pasaba una de las botellas para beber. Los otros asistentes son al menos 2 años mayores que tú, pero actúas como mayor y más maduro que ellos. Bueno, eso es natural ya que soy mayor y más maduro que ellos. Chicos, ustedes dos terminaron con su trabajo. El sonido de la esposa del dueño resonó a través de la puerta trasera. Procedimos a regresar a la barra donde la señora Canosa limpiaba los vasos de vidrio con un trapo. Entonces Shirou-kun terminó con las cajas. Sí, seguro que sí, Kawako-san. Respondí con una sonrisa. ¡Qué lindo! Ella asintió agradecida. Ah, si tan solo nuestros hijos estuvieran aquí para aprender de ti. Esos 2 niños parecían haberse olvidado de nosotros después de que se fueron, y no hacen mucho. Lo siento. Automáticamente incliné la cabeza antes de recibir un ligero golpe en ella. Levanté un poco la cabeza para encontrar al anciano con el ceño fruncido y la mano en el aire. No te culpes, no es tu culpa, lo sabes. Simplemente me rasqué la mejilla con un poco de vergüenza mientras los miraba. Durante mi tiempo aquí, estos dos se habían vuelto tan cercanos a la familia cuando regresé a casa con Sakura, Fujine e Iya. De vez en cuando, la esposa del dueño golpeaba mi cabeza con su cucharón cuando cometía un error o hacía algo preocupante, y no podía evitar preguntarme si ese era el sentimiento que uno asociaría con el cuidado de una madre. Y la actitud del dueño del bar hacia los negocios y la vida privada me hizo pensar que era un cruce de Raiga, mi padre y, curiosamente, Lancer. Mejor intensifica tu juego, Fujine, porque a este ritmo, estaba pensando en tenerlos como mis custodios de este mundo. Una ligera vibración en mi bolsillo rompió mis cavilaciones por un momento, deteniéndose para colocar el delantal y la botella antes de agarrar el teléfono y abrir el mensaje de texto. Hombre, me encantaba la tecnología como esta, hace la vida mucho más fácil.
Era una pena que la asociación nunca le pusiera mucho énfasis, y Rin era extremadamente reacia a tener teléfonos y televisores en su casa. Aunque creo que sus aversiones surgieron de su molestia, porque no podía usar dichos teléfonos inteligentes y televisores sin romperlos después de algunas veces, debido a su falta de comprensión incluso de las funciones básicas. Me tomé un momento para leer el mensaje, antes de dejar escapar un suspiro casi resignado y una sonrisa divertida. Eso atrajo la atención de los dos ancianos, mientras se detenían en los asuntos para mirarme. ¿Algo apareció para ti, chico?, preguntó el anciano mientras colocaba la botella en la parte superior de la barra. ¿Podrías decirlo? Dejé escapar una sonrisa irónica mientras guardaba el teléfono. Es solo una notificación sobre mi otro trabajo. Aparentemente les vendría bien un poco de ayuda esta noche y yo era el único disponible. Oh, cielos, espero que esas personas no te estén sobrecargando de trabajo. Kawako colocó sus manos en sus mejillas mientras lucía preocupada. Sé que necesita dinero debido a las facturas del hospital y el alquiler, pero no debería necesitar aceptar todos los trabajos que se presenten. Estoy de acuerdo con ella, es mejor que esas personas no te impongan su carga de trabajo porque son flojas. Kano frunció el ceño muy enojado ante la perspectiva de que personas supuestamente perezosas me sobrecargaran de trabajo. Oh, no te preocupes. Les dejé escapar una sonrisa tranquilizadora. Es un trabajo secundario fácil, y es uno totalmente de mi área de especialización. Igual. Stop. Gang. Un grito de dolor atravesó el silencio de la noche, cuando un demonio cayó al suelo con una llave negra clavada en su corazón, antes de que su ropa y su cuerpo se oscurecieran y estallaran en cenizas, dejando atrás algunos pedazos de ropa chamuscada y mi espada en el suelo. Eché un vistazo rápido a mi alrededor antes de disipar mi proyección y prender fuego a los últimos rastros de su existencia. Había pasado aproximadamente un mes y medio desde el incidente de Rainare que me presentó a los habitantes sobrenaturales de este mundo, y hasta ahora nos habíamos llevado bastante bien. Dicho esto, todavía no confiaba plenamente en ellos ya que sabía en el pasado que siempre iba a haber algunas manzanas podridas escondidas entre las buenas. Además, estaba todo el aspecto de resucitar a alguien en su lecho de muerte sobre el que todavía estaba un poco receloso. Tal vez por eso Sona y Rías ocasionalmente me pedían ayuda para rastrear y cazar a estos Stray Devils que ocasionalmente entraban en su área de supervisión. Estos extraviados aparentemente eran demonios reencarnados que se rebelaron contra sus amos y se volvieron incontrolables sin la supervisión de sus amos. Evidentemente estos tipos eran todo un peligro tanto para los demonios como para los humanos, ya que a estas criaturas no les importaría hacer nada para curar su sed de destrucción. Algunos eran peores que otros debido a los Sacred Gears que tenían antes de reencarnarse, y en base a lo poco que me habían dicho sobre ellos, cada uno de ellos era lo suficientemente malo como para justificar que un equipo de demonios o sacerdotes fueran y los tomaran. Afuera, la primera vez que Sona me ofreció participar en una cacería de este tipo, fui yo un observador para entender lo que querían decir con el sistema de nobleza y los Stray Devils. Fue algo esclarecedor verlos tratando de proteger su ciudad de estas criaturas. Al mismo tiempo, me sentía un poco decepcionado en sus sesiones de caza. No quise ser grosero, pero se sentía tan juvenil. No tenía el mismo sentido de urgencia o amenaza que con mis cacerías con los apóstoles muertos, y al mismo tiempo, verlos usar ciertas tácticas en momentos inapropiados fue un poco aterrador para mí. Y si la mitad de las historias que escuché de Ise eran ciertas, las criaturas que estaban siendo cazadas eran más del tipo que salían del extraño armario de Selrech que monstruos de la oscuridad. Quiero decir, ¿quién diablos ha oído hablar de una lamia que dispara freaking láseres de sus pechos? Llegó al punto de que en la tercera cacería, estaba lanzando activamente mi propio peso solo para poder evitar ver el tipo de criaturas que ofendía mi cordura limitada que quedaba en este mundo. Por su parte, los diablos agradecieron la ayuda y estaban dispuestos a pagar mi trabajo. No es que realmente necesitaran mi ayuda, la mayoría de ellos eran demasiado débiles, así que me pagaron bastante rápido.
Lo bueno también, ya que podría usar el efectivo para pagar mi deuda más rápido. Así que sí, era solo un trabajo secundario simple con el que no tuve problemas para lidiar. Buen trabajo, Emilia-kun. Volteé ligeramente la cabeza para encontrar a Momo Anakai caminando junto a Yura Tsubasa. Miró a su alrededor con una mirada rápida y asintió levemente con aprobación. Eres realmente bueno para este tipo de trabajo. La mayoría de las veces, tenemos dificultades para rastrear y eliminar el objetivo en cuestión. Incluso los objetivos más fáciles tienden a hacer nuestro trabajo mucho más difícil. Tengo mucha práctica. Me encogí de hombros mientras me movía lentamente hacia ellos. Supongo que has completado tu parte de la búsqueda. Sí, pudimos encontrar y derribar a los otros objetivos, aunque tuvimos un poco más de destrucción de nuestra parte. Tsubasa se encogió de hombros mientras respondía. Además, Emilia-kun. Quería preguntarte, pero hizo una pausa mientras me señalaba. ¿Siempre usas ese tipo de ropa? Pude detectar una ligera confusión, curiosidad y una pizca de inquietud con respecto a mi atuendo actual y no podía culparla por eso. Dado que mi viejo se estropeó por mi pelea con Julius y mi forma actual necesitaba un nuevo guardarropa para adaptarse, tuve que usar un conjunto de ropa diferente. Actualmente vestía jeans oscuros con runas tomadas de las sagradas escrituras cosidas a lo largo con hilos plateados, unidos con un cinturón simple que tenía algunos amuletos de escudo adjuntos. Me puse una simple chaqueta negra con tonos de gris oscuro para complementar la camisa polo blanca que tenía, con runas cosidas en las mangas. Finalmente, tenía guantes de batalla de color rojo oscuro que cubrían la parte inferior de mi brazo, adornados con amuletos de barrera y runas de fortalecimiento. Este era el traje de batalla Enforcer, tipo civil modificado a mi tamaño actual. Debido a mi estilo de lucha único, esta versión tuvo que adaptarse a mis especificaciones, lo que me convirtió en uno de los pocos ejecutores de la asociación que recibió ropa especial para mis hábitos de trabajo. En cierto modo, este conjunto de ropa era bastante adecuado para la ocasión, manteniendo la mascarada de normalidad eliminando a personas peligrosas. Aún así, prefería mi ropa vieja ya que era un producto de los esfuerzos combinados de Rin y Luvia, así que he estado tratando de repararla y modificarla a mi tamaño para usarla en el futuro. Es un juego de mi ropa de batalla. Deseché mis espadas y saqué una capa del bolsillo dimensional para cubrir mi cuerpo y reducir los efectos de las runas que los afectaban. Quizás quieras ver dónde me tocas para evitar lastimarte. Lo tendré en mente. Tsubasa inclinó la cabeza mientras contemplaba mi apariencia. Pero aparte de las runas sagradas, diré que la apariencia te queda bien. Una sensación bastante áspera y dura, si se me permite decirlo. Dejó escapar una leve sonrisa mientras me miraba de arriba a abajo. Parpadeé antes de rascarme la mejilla distraídamente. Gracias por el cumplido. No estaba acostumbrada a recibir elogios por mi apariencia, sin mencionar sentirme avergonzada de recibirlos de una chica. Lo atribuyo a mi actual forma adolescente como la causa de mi confusión. Cierto, si no hay nada más. Momo dio unos cuantos golpes en el aire, antes de que un círculo azul con una gran cresta apareciera en el suelo debajo de sus pies. Las dos chicas entraron en el círculo y se giraron para mirarme. ¿Vienes? Creo que simplemente tomaré la ruta larga. Respondí mientras miraba con cautela el círculo mágico. Eso tomaría al menos media hora dada la distancia, esto sería más rápido. Tsubasa levantó una ceja mientras me miraba deliberar en el otro extremo. Ven ahora. Me acerqué al borde del círculo y me detuve, sintiéndome mentalmente un poco irritado por tener que usar este método para volver a la escuela. ¿Qué tenía de malo andar bien a la antigua? ¿No te gusta la teletransportación? Momo preguntó con un toque de diversión en su tono que me recordó a Rin cuando encontró una debilidad con la que burlarse de mí. Tengo algo de experiencia con tales hechizos, ninguno de ellos fue bueno. Respondí con una mueca al recordar los recuerdos en los que me involucré con hechizos de teletransportación. Las 3/4 partes del tiempo, me involucré con algún mago loco cuyo hechizo me transportaba a un infierno oscuro con algún tipo de engendro infernal con la intención de comerme vivo. El resto del tiempo, Selrek usó el hechizo para enviarme a un lugar tan escandaloso que en realidad le di la bienvenida al engendro del infierno.
y en ocasiones, algunas personas que conocía se metían en pequeños percances con los hechizos, haciéndoles perder por lo menos una ceja, y perder sus entrañas enteras en el peor de los casos. ¿No fue triste? Bueno, no sé qué experiencia tienes, pero esta es segura. Al menos no perderás ninguna parte importante del cuerpo. Momo dijo de una manera que fue un poco inquietante para mí. Dejé escapar un suspiro y entré en el círculo, notando la sensación que recorría mi cuerpo. Con un brillante destello de luz azul, me encontré de nuevo en la sala del consejo estudiantil. Discretamente, revisé mi cuerpo en busca de órganos o partes del cuerpo que faltaran, particularmente la parte que más me importaba. Uf, eso estuvo cerca. Bienvenido de nuevo. Me giré para encontrar a Sona apilando sus archivos y colocándolos cuidadosamente en un cajón. 20 minutos exactamente, un nuevo récord para ti. Gracias a Emilia-kun, pudimos rastrear a los Stray Devils que ingresaron a la ciudad, con 2 adicionales agregados a la mezcla. Momo respondió mientras iba a su escritorio y se sentaba. Honestamente, la eficiencia de nuestro trabajo ha mejorado en un 40%. Debería considerar unirse a nosotros, nos vendría bien la administración. Ya las he ayudado con sus cacerías como trabajo secundario, así que no me uniré a su nobleza. Respondí mientras resolvía las torceduras entre mis articulaciones. Lo admito, tener estas cacerías fue una buena manera de recuperar mi cuerpo, incluso si no estaba del todo a mis estándares. Técnicamente, no necesitas unirte a nuestra nobleza, solo puedes unirte al club. Si quieres, puedes probar un periodo de prueba. Tsubasa señaló esa información como ejemplo. Mi única respuesta fue levantar una ceja hacia ellos. ¿Y ustedes, chicas, no harán lo mismo que haría Ria si asistiera a su club durante ese periodo de prueba? Mi pregunta hizo que Tsubasa y Momo apartaran la mirada mientras silbaban levemente y Sona se encogía de hombros rígidamente. Después del incidente de Rainare y los pocos trabajos secundarios que hice para los 2 grupos, quedó claro para ellos que tenía algunas habilidades que eran decididamente, al menos en mi opinión, bastante deseables para los grupos. Rías, por su parte, fue realmente persistente en tratar de convencerme de unirme a su grupo, y pasó el tiempo que asistía al club bajo el llamado periodo de prueba probando todo, desde sus conexiones con ciertas personas importantes hasta la seducción absoluta. Estaba a solo unas pocas millas de estar al nivel de Rin, y eso me asustó. Honestamente, temo que el día que ella y Rin se reúnan, yo sería carne muerta. En el caso de Sona, ella fue más práctica en su enfoque. Respondió a la mayoría de las preguntas que tenía sobre los demonios mientras enumeraba los beneficios de unirse a su nobleza. También señaló que convertirme en miembro del consejo estudiantil y, por extensión, en su nobleza, me otorgaría ciertos privilegios que normalmente no se otorgan a los estudiantes. Aún así, no importa cuánto lo intentaran, no me harían considerar cambiar mi humanidad. Tengo algo de orgullo como ser humano después de todo. Está bien, punto aceptado. Tsubasa se encogió de hombros en fingida derrota. Pero aún así, aún no has tomado un club, ¿verdad? Será mejor que consigas uno pronto o los demás no dejarán de clamar. En efecto. Sona dejó escapar un suspiro cansado. El Archery Club y el Kendo Club han sido particularmente insistentes en tenerte como miembro. ¿Qué diablos hiciste para que estuvieran tan desesperados por conseguirte? Hice una pausa mientras recordaba el momento en que participé en la campaña de reclutamiento del club. Puede que me haya entusiasmado demasiado con la demostración. Momo dejó escapar un ligero resoplido para disgusto de Sona. Si dices que derribar todo el Archery Club y erradicar a todos los miembros principales de Kendo es demasiado entusiasta, no puedo evitar preguntarme qué pasaría si hicieras todo lo posible. Simplemente me encogí de hombros de buen humor. La verdad es que una parte de mí se sentía un poco nostálgica y fui a esos 2 clubes para ver si, por una pequeña casualidad, me encontraría con las versiones alternativas de Ayako, Sakura y Fujine. La decepción de no verlos se acostumbró en la demostración, y en mi estado de concentración, terminé usando más fuerza y concentración de la requerida contra los miembros del club, resultando así en mi fama y títulos, por ser el as no oficial de los clubes de tiro con arco y kendo. Oh chico, aún así, debes inscribirte en un club pronto.
Son ajustó sus lentes mientras entraba en modo Kaichou. Las reglas establecen que debes estar en un club antes del comienzo de las vacaciones de verano y, si es necesario, te obligaré a unirte a un club de mi elección. ¿Ese club de tu elección es tuyo por casualidad? Levanté una ceja mientras adivinaba sus pensamientos. Si es necesario, sí. Le juré a la raíz. Ella casi sonrió de una manera que enorgullecería a Rin cuando estuvo de acuerdo con mis pensamientos. Y no debería ser tan malo para ti, considerando que todavía estás haciendo todo lo posible por alejarte de Rías. Eso también era cierto. Aunque recibí solicitudes para ayudar con el exterminio de esos extraviados, aproximadamente 3/4 partes fueron las que acepté del consejo estudiantil. La cuarta parte restante provino del grupo de ocultismo con el que todavía estaba un poco cauteloso. Las pocas razones por las que me molesté en aceptar su solicitud fueron vigilar a Ise, observar su estilo de lucha para tomar contramedidas, ocasionalmente obtener algo de dinero para la deuda, y quizás la más problemática de todas, la ex monja rubia que parecía me miró con los ojos de cachorrito más naturales del mundo mientras suplicaba en nombre de Rías. Maldita sea, debería haber una ley para prohibir tal arma. Un ligero golpe en la madera llamó nuestra atención hacia la puerta donde Ise había tocado para alertarnos. Siento interrumpir, ¿es este un mal momento? Ise preguntó mientras miraba a todos con un tono vacilante. No, estamos terminando. Sona respondió mientras se arreglaba las gafas. Entonces, ¿cuál es el motivo de su visita? Es bastante tarde en la noche y los estudiantes no deberían estar aquí. En realidad Ise se volvió hacia mí con una mirada de disculpa. Necesito un favor de Chirou. Porque tengo un mal presentimiento sobre esto. Igual. No te preocupes, es solo una reunión, ellos dijeron. Puede haber algunos desacuerdos y un par de discusiones, pero nada demasiado serio, ellos dijeron. Entonces, ¿cómo, en el nombre de la raíz, me metí en esta situación? Actualmente estaba en el salón del club de ocultismo, parado justo afuera de la muy linda cocina que habían instalado aquí. Aparte de mí y de Rías Nobleza, había muchos invitados en la sala principal que consistían en su mayoría en chicas jóvenes, una mujer adulta y un hombre. Ambos grupos estaban siendo cercados actualmente por unas pocas espadas sagradas con varias más apuntando a sus órganos vitales por si acaso, con la excepción del adulto de cabello plateado que miraba la escena con una mirada tranquila y superficial, el de cabello rubio. Hombre que parecía francamente frustrado y conmocionado por este desarrollo, y un Ise inconsciente siendo atendido por Asia. No estaba seguro de lo que sucedió, pero podía adivinar quién instigó el problema, considerando los fragmentos de conversación que podía escuchar desde la cocina. Apenas llegué a tiempo para salir de la cocina y proyecté esas espadas para evitar que las chicas atacaran a las demás. ¿Cómo sucedió de nuevo? De acuerdo con la solicitud de Ise, me dirigí a la sala oculta por primera vez para hablar con Rías sobre el uso de mis habilidades culinarias. Sona me acompañó para asegurarse de que no terminara recibiendo una oferta para unirme a la nobleza de Rías. La chica tenía algunas prioridades arruinadas en las que podía pensar. Mi primera impresión de la sala oculta. Grande. Como si fuera aproximadamente del mismo tamaño que la sala del consejo estudiantil, pero con algunas diferencias en el gusto de la decoración. Por un lado, había muchos extraños círculos mágicos rojos que adornaban el piso y las paredes, y la decoración era adecuada para el sentimiento oculto. Muebles de roble oscuro, cortinas oscuras de estilo victoriano y, a menos que me equivocara mucho, había algunos cristales. Bolas y cartas del tarot cerca. Todavía estaba tratando de entender el concepto de que las criaturas de la noche formarían un club para investigar por su cuenta. De una manera extraña, ese era el disfraz ideal para Rías y su tripulación. En cualquier caso, pronto descubrimos por qué Rías solicitó mis servicios. Evidentemente, se suponía que iba a haber una reunión entre su grupo y el grupo de otra persona, y por su parte, ella era extremadamente reacia a tener que ser la anfitriona de ese individuo. Pero como la reunión era aparentemente inevitable con algún pez gordo, tenía que brindarles algún servicio, pero Ake no compartió su aparente disgusto por el invitado y solo estaba dispuesta a proporcionar ti. Fue solo después de que Ise me sugirió que Rías aceptó de mala gana y lo envió a solicitar mis servicios.
Realmente no me dieron mucha información, aparte de que me preparé lo suficiente para un gran grupo de personas, pero sus comportamientos por sí solos fueron suficientes para decirme que debería esperar algunos problemas. Después de todo, tenía mucha experiencia con este tipo de situaciones. De una forma u otra, obtuve el día libre para ayudarlos a prepararse para el evento. Lo había sospechado desde hace un tiempo, pero parecía que tanto el consejo estudiantil como el club de ocultismo tenían mucho poder sobre los asuntos de la escuela, porque cuando entregué una solicitud para el día libre, la facultad fue rápida en procesar y entregándome la respuesta, mientras me decía que tanto Sona como Rías ya les habían informado de antemano y que se prepararan en consecuencia. Pasé la mayor parte del día preparándome para la ocasión de la noche, saliendo varias veces para colocar los artículos y saludar a los invitados. La primera invitada en llegar fue la mujer de cabello plateado vestida con ropa de sirvienta, y casi me sorprendió el tipo de sentimiento que solo se puede invocar cuando se encuentra con mujeres sobrenaturales con una belleza aparentemente impía. Tenía el cabello largo plateado que le llegaba más allá de la espalda y estaba trenzado con pequeños lazos al final, y tenía ojos plateados a juego que hablaban de sus años más allá de las edades. Tenía una figura muy atractiva que su ropa abrazaba muy fuerte y sus modales eran casi típicos de una fiera. La sirvienta Root, si no fuera por su comportamiento serio y la cantidad de prana que fluía como un torrente. Había conocido a muchas bellezas sobrenaturales antes, y ciertamente Rías, Akeno, Sona y esa chica Rainare tenían algo a su favor, pero esta mujer parecía llevarlo a un nivel que me recordaba a Caster. Tal vez fue ese sentimiento de belleza madura con el que uno asociaría a las mujeres mayores. Fue de esta persona que descubrí el significado de la visita, y me hizo sentir un poco exasperado y un poco comprensivo con Rías. Evidentemente, el grupo que venía era uno de los otros 72 clanes del inframundo, siendo el clan Fénix el grupo que estaba estrechamente asociado con el Fénix, si no recuerdo mal. Aparentemente por el deseo de mantener viva la línea de los demonios de sangre pura, los dos grupos habían optado por un matrimonio político para los dos herederos de los clanes. Esta reunión se llevó a cabo porque las familias habían decidido presentar el cronograma mucho antes de lo que esperaba Rías, y el heredero del clan Fénix le estaba notificando. No necesito ser un genio del nivel de Rin para ver a dónde iba este desastre, a juzgar por las reacciones de las personas que había conocido, y eso solo se reforzó cuando conocí al segundo invitado de la reunión. El hombre de cabello rubio vestido de una manera un tanto aristocrática estilo gángster vino junto con toda una nobleza de chicas, cada una de diferentes edades, y la forma en que aparentemente las toca y se dirige al club oculto fue más que suficiente para mí. Dejo a un lado mi disgusto menor por la chica de cabello carmesí y dedico todo el odio que tengo por este tipo. Diablos, solo ver cómo colocó sus brazos inocentemente alrededor de Rías y le tocó las piernas y el cabello fue suficiente para decirme que este tipo estaba relacionado en cierta medida con Gilgamesh. De acuerdo, Gilgamesh tenía una arrogancia que estaba en un nivel universalmente diferente al suyo propio, pero este tipo estuvo bastante cerca. Hubiera preferido clavar algunas cuchillas, pero eso significaría problemas para el grupo de Rías, así que tuve que conformarme con un método más travieso de deslizar algo dentro de la bebida de Riser y obtuve la vista de toser y derramar su bebida en su ropa. A eso trajo una sonrisa en mi rostro. Una voz enojada rompió mis pensamientos mientras miraba a Riser, quien evidentemente estaba perdiendo los estribos y estaba a punto de descargar su ira contra el grupo de Rías, que quería responder de la misma manera, pero no puede hacerlo en su estado. Por mucho que preferiría quedarme fuera de esto, pensé que tenía que interferir en dos puntos. En primer lugar, como alguien que tenía físicamente la misma edad que ellos y como un espectador que podía moverse, debería detenerlos. En segundo lugar, sentí que lo que Graifia estaba a punto de hacer, se convertiría en un caos cuando lo hiciera. ¿A qué hacer ahora para detener esta pelea? Supongo que esa arma en particular y Tosaka Smile Number III estarían bien. Ahora todos. Les hablé a todos para llamar su atención con una sonrisa en mi rostro y proyectando el arma de mi elección a mi lado. No nos pongamos demasiado ruidosos, ¿de acuerdo? Igual. Rías se sentía muy enojada en este momento.
Realmente odiaba el hecho de que Riser viniera al mundo humano, a su escuela, solo para persuadirla de que se casara con él mucho antes del tiempo señalado que se le permitía elegir. También odiaba el hecho de que sus padres la empujaran a hacer esto a pesar de sus promesas. Claro, entendía los temores de que los sangre pura fueran pocos y estuvieran desapareciendo, pero aún quería vivir su vida libremente y amar a alguien de su propia elección. Rias también se sintió en conflicto por tener a Shirou ayudando en esta ocasión. Por un lado, sabía que Shirou todavía tenía algunos problemas de confianza con los demonios, considerando esa vez que salvó a Ise convirtiéndolo en un demonio. A pesar de sus intentos de demostrar que eran los buenos, Sona había comentado que Shirou todavía estaba un poco distante de ellos, eligiendo interactuar principalmente con Reya, Meguri, Asia y ocasionalmente con Ise. Sona también había compartido sus temores de que Shirou se encontrara con Riser, lo que podría disminuir aún más las esperanzas de que él se convierta en un aliado con su visión actual de los demonios tal como eran. También había una pequeña parte de ella que exigía que no quería que Riser y su nobleza probaran la comida de Shirou, se atrevería a decir celestial, ya que sentía que era demasiado buena para ellos, un sentimiento compartido profundamente con Akeno y Sona. Fue un poco de alivio para ella que Graifia llegara primero para saludarlos, lo que permitió que Shirou la conociera por primera vez y le diera una buena impresión. Parecía que podía llevarse bien con Graifia, y con un notable interés por Rias, aparentemente impresionado por la belleza de Graifia. Ella siempre tuvo ese efecto en los hombres. Su estado de ánimo terminó cuando el círculo mágico perteneciente al clan Phoenix apareció en el suelo y la persona que temía encontrarse apareció con esa sonrisa irritante suya. E inmediatamente se sentó a su lado y la rodeó con sus brazos, haciéndola sentir enferma por la respiración que salía de su boca cada vez que se acercaba. Estuvo muy tentada de volarle las manos, si no fuera por el hecho de que Graifia estaba presente para supervisar la reunión. Evidentemente, Shirou parecía haber dejado de lado su disgusto por ella y se dispuso a corregir el comportamiento de Riser, si las bebidas fuertes que sirvió fueran una indicación, y ella podría haber jurado que vio una sonrisa en el rostro de Shirou cuando Riser comenzó a toser por la boca. Sabor fuerte, tal vez aumentado por lo que sea que haya agregado de la pequeña botella de líquido que colocó en su taza. Vaya, Shirou podría tener una racha bastante desagradable a su manera. Su diversión terminó de manera abrupta cuando Riser empujó su comportamiento demasiado lejos e Ise se irritó lo suficiente como para golpearlo en el acto. La orden de Riser de que una de sus chicas lo atacara fue ignorada ya que estaban demasiado interesadas en probar la comida de Shirou, por lo que tuvo que detener a Ise y lo hizo caer sobre el pequeño carrito de comida mientras caía. La nobleza de Riser se ofendió por la pérdida de buena comida y trató de dirigir toda su ira hacia él solo para ser detenido por espadas sagradas que aparecían a su alrededor. Todos miraron a su alrededor confundidos hasta que Koneko señaló las cuchillas que estaban clavadas en el suelo con sus sombras clavadas en ellas. Le tomó un momento a Rias recordar que pertenecían a Shirou ya que lo usó contra el ángel caído de antes. Honestamente, ¿dónde aprendió Shirou esta magia para crear estas espadas? Ahora todos. Rias se giró para encontrar a Shirou con una sonrisa que envió escalofríos por su espalda y sus ojos medio cerrados. No nos pongamos demasiado ruidosos, ¿de acuerdo? Luego, ante sus ojos, apareció una lanza flotando en el aire paralela a su cuerpo. La lanza era de color rojo sangre con una punta estrecha y había algunas tallas inusuales adornadas en todo su cuerpo. Pero en lugar del diseño que hablaba de su propósito de matar, estaba más aterrorizada por el sentimiento general que emanaba de él. Fue por alguna razón, aparentemente goteando sed de sangre, como si quisiera matar a todas las criaturas vivientes en la habitación, y no se detendría para hacerlo. Se había encontrado con algunas armas demoníacas en su pasado y conoció a un par de dioses que eran deidades físicas de la guerra y el salvajismo, pero todos palidecieron ante esta arma, haciéndolos sentir impotentes. Ese sentimiento la estaba haciendo quedarse pegada al suelo aterrorizada, incapaz de moverse ni una pulgada incluso si esos estoques negros no la sujetaban.
Ahora, Rías, estoy seguro de que sabes esto, pero eres la anfitriona de esta reunión, por lo que incluso si tu invitado es del tipo que es extremadamente egoísta y maleducado, aún debes mantener un cierto nivel de madurez al tratar con tales personas. Individuos. Shirou dijo mientras mantenía esa sonrisa muy aterradora suya y aparentemente tranquilo desapego de la situación. Dirigiéndose a Raizer, comenzó a dirigirse a él y para ti, Raizer Phoenix lo fue. Ahora eres su invitado del lado de los demonios, así que no puedo interferir con eso, pero al mismo tiempo eres un extraño de la escuela. Y que puedo hacer algo. Así que me gustaría que al menos controle su nobleza y su temperamento, y no cree un alboroto. Considérese afortunado de que estuviera dispuesto a someterlos a la ligera. Hiciste esto. ¿Te atreves a pensar que un simple humano que incapacitó a mi nobleza de tal manera puede hablarme mal? Raizer gruñó mientras conjuraba una bola de llamas doradas en su mano izquierda. Oh, no creo, dejé que mis acciones hablaran por este caso. Shirou respondió con frialdad. Verás, odio a las personas que piensan que son tan altas y poderosas, que tratarían de dar su peso sin considerar las ramificaciones de sus acciones. Además, puedes ser su prometido, pero hay ciertas cosas que tienes que hacer y límites a cómo tratas a una mujer en público. Y por último, hizo un gesto a Ise en el suelo. Ambos tienen la culpa de lo que le sucedió al muchacho aquí, así que tengo cierto derecho a entrometerme en este asunto. Y en esa nota, ambas partes deben retroceder y contenerse entre sí. Hacer. Yo. Hacer. Yo mismo. Claro. En ese momento, Rías pensó que vio a un hombre parado junto a Shirou con los brazos cruzados. Estaba vestido con una especie de leotardo azul que tenía hilos inusuales alrededor de los brazos y las piernas. Tenía el pelo largo de color azul atado en una cola de caballo y una apariencia bastante tosca para su posible aspecto irlandés. Pero lo que casi la hizo jadear de miedo fue la sonrisa algo salvaje que acompañó a los ojos rojos algo bestiales que alternaban entre ella y Raizer. Era como si la figura quisiera que desafiaran las palabras de Shirou, quería que intentaran luchar contra Shirou para poder matarlos. Bien. Apenas podía escuchar la voz contenida de Raizer y se encontró asintiendo casi frenéticamente para responderle. Bueno. Shirou asintió con la cabeza una vez ante su aprobación. En cierto modo, tienes suerte, porque creo que Gray-Fia-san tiene un enfoque diferente para detener tus argumentos, y creo que sería menos indulgente que el mío. Ciertamente, aunque te agradezco por intervenir de esta manera. Gray-Fia respondió sin ningún signo de estar bajo la misma influencia del miedo que el resto. Sorprendentemente, en realidad se estaba moviendo para enfrentarla a ella y a Raizer. Como representante de Lord Lucifer, no toleraré que este tipo de argumento continúe de esa manera. Así que conténganse. Parecía que su presencia añadida era el último clavo para Raizer, ya que dejó caer el brazo y adoptó una postura renuente. Incluso yo sería una tontería si me enfrentara a la reina más fuerte. La nobleza de Lord Circech está llena de monstruos después de todo. Muy bien, pero exijo que el humano libere mi nobleza en este instante. Gray-Fia se dio la vuelta para mirar a Shirou y se inclinó ligeramente ante él. Emilia Shirou, ¿puedo pedir que los liberes de tu control? Shirou abrió los ojos de par en par y, por un momento, Rías pensó que sus ojos se volvían negros como el acero. Eso está bien, sin embargo, no estoy seguro de si todos se han calmado. No debes preocuparte, tengo la intención de asegurarme de que escuchen mis órdenes si continúan con sus hostilidades. Gray-Fia lo dijo con calma con el tono subyacente de que estaba contemplando hacer un esfuerzo adicional para que la escucharan. Shirou asintió levemente e hizo desaparecer la lanza en una nube de polvo dorado. Solo al ver desaparecer la última mota de polvo, Rías se dio cuenta de que había estado conteniendo la respiración durante todo el tiempo. Respiró hondo para calmar su corazón, notando que algunos de los otros también estaban jadeando por aire, y al menos estaba satisfecha de ver a Raizer luciendo como si hubiera visto un fantasma y listo para cagarse en los pantalones. Aún así, ¿de qué se trataba esa lanza y esa alucinación? Igual. Bueno, eso ayudó mucho. Puede haber sido un poco exagerado usar Gaevolt para que todos se callaran, pero fue lo suficientemente efectivo como para que las negociaciones continuaran.
Para aliviar el estado de ánimo y satisfacer la pérdida de comida de la nobleza de Riser, saqué un nuevo carrito de pasteles para dejarlos probar, haciéndolos muy felices y otorgándome el placer de ver la vergüenza de Riser por la relativa facilidad con la que conquisté a las chicas. Con comida. Ahora sabía por qué Archer se siente tan feliz por esto. En cualquier caso, después de debatir bastante, decidieron tener algún tipo de competencia llamada juego de calificación dentro de 10 días, con la sugerencia de Riser de que la nobleza de Rías necesitaría toda la ayuda que pudieran obtener. Y a pesar de que Rías se las arregló para salir de esa situación, me di cuenta de que estaba parcialmente agradecida de tener esta desventaja de él. Definitivamente necesitaría toda la ayuda que pudiera obtener de estos pocos días de entrenamiento. Entonces, después de todo eso, regresé a la sala del consejo estudiantil para entregar mi carta de licencia y para informar sobre los eventos en la sala del club de ocultismo. Evidentemente, la noticia viajó rápido a la nobleza de Zona sobre los procedimientos, ya que Tsubasa inmediatamente me bombardeó con preguntas sobre el incidente en el momento en que entré por la puerta. Entonces, déjame aclarar esto, básicamente inmovilizaste a toda la nobleza de Riser, lo asustaste para que se comportara bien y básicamente te avergonzaste frente a todos en la sala. Tsubasa preguntó con incredulidad mientras los demás me miraban con incredulidad. Maldita sea, desearía estar allí para ver esa mirada en su rostro. Yura, no nos complace la incomodidad de las personas. Sona se ajustó las gafas mientras nos miraba. Vamos, Kaichou. ¿No sentirías lo mismo por ese tipo? Tsubasa preguntó con una ceja levantada, y me di cuenta de que Sona miraba hacia otro lado y soltaba una tos ligera mientras se sonrojaba un poco. Eso fue un poco adorable y un poco emotivo para mí, ya que esa acción me recordó un poco a Saber cuando se avergonzó en el acto. Maldición, mantén el control. Pero honestamente, Emilia-kun, estoy un poco preocupado por tus acciones. Sona se centró en mí para ocultar su vergüenza. Es posible que tengas un conocimiento limitado sobre nosotros, que no puedo refutar, pero debes tener cuidado al hacer tales movimientos contra uno de los 72 clanes. No querrás enemistarte con ellos, especialmente uno con gran influencia como el clan Phoenix. Sería porque son el clan mayormente asociado con la mítica criatura de fuego más famosa por su capacidad de resucitar de las cenizas. Mencioné despreocupadamente mientras giraba distraídamente una pequeña cuchilla en mi mano. Poniendo una expresión de gran consideración, dije la palabra que básicamente hablaba de lo que sentía sobre el asunto. ¿Qué quieres decir con me? Sona preguntó en un tono ligeramente ofendido. Sin ofender, pero no es la primera vez que tengo que enfrentarme a una criatura inmortal que es difícil de matar y se regenera a partir de sus heridas. Me encogí de hombros mientras pensaba en las veces que luché contra tales criaturas. Y si quieres obtener más detalles, bueno, levanté 3 dedos. Esta fue la cantidad de veces que fui contra un supuesto Fénix. Estás bromeando, ¿verdad? Tsubasa soltó una risita solo para detenerse cuando vio mi expresión. Espera, ¿realmente luchaste contra un Fénix 3 veces? Bueno, concedido las 2 primeras veces, el pájaro fue retenido por algunas barreras poderosas, y la última se debió a un mago loco que intentó resucitar al pájaro para absorberlo en su cuerpo y obtener sus habilidades. Les conté un poco mientras recordaba mis antiguas misiones. Y tenía algunos artefactos que me permitieron enfrentarme cara a cara con él, por lo que sé, yo y un par de personas más somos los únicos que luchamos con éxito contra un pájaro así. Así que sí, De ninguna manera todos en la habitación me miraban boquiabiertos y hablaban de ir en contra de una de las criaturas más mitológicas que existen, como si estuviera hablando del clima. El chico Sagi, por ejemplo, parecía listo para cagarse en los pantalones. Confía en mí cuando digo que no importa cuántas criaturas intenten comerte, destripar tus órganos, ensartarte con garras de 3 pies o despellejarte vivo mientras te succionan el alma, no olvidarás al primer inmortal que lo intentó para matarte. Sabía que mi ojo temblaba incontrolablemente cuando recordaba todas las criaturas inmortales que había eliminado, hasta la primera con la que había luchado. Gracias Berserker Heracles por ser el núcleo principal de mis pesadillas de monstruos inmortales.
Mi impulso de estremecerse fue interrumpido por un golpe en la puerta, atrayendo nuestra atención hacia Ise y Kiba que habían llegado. Disculpas por la visita tardía, pero tenemos un favor que pedirle a Emilia-kun. Kiba inclinó la cabeza ante las chicas antes de volverse hacia mí. Y una vez más, tuve un muy mal presentimiento. Parte 2. ¿Por qué ya no me sorprende? Parecía que mi desempeño anterior en la sala oculta llevó a Rías a nombrarme una especie de entrenador de tiempo parcial para Ise y Kiba. Se suponía que me encontraría con ellos en una casa de vacaciones que Rías tenía cerca de las regiones montañosas, donde iban a pasar su tiempo entrenando para el partido. Al principio ella esperaba que me inscribiera durante todo el periodo de entrenamiento, pero Sona, yo y sorprendentemente las otras chicas rechazamos esa propuesta. Por la razón de Sona, ya que yo no era parte de su club, no debería ir a los viajes del club. Para los demás, su razón era más simple. ¿Quién estaría cerca para arreglar el equipo cuando yo no esté? No estoy seguro de cómo sentirme al respecto, pero bueno, el pensamiento cuenta. Después de algunas negociaciones serias, terminé viniendo todos los días impares de su entrenamiento para ayudar en lo que pudiera, ya que todavía tenía que manejar mi trabajo de medio tiempo. Al mismo tiempo, esta era la mejor oportunidad que podía tener para obtener algunas respuestas a ciertas preguntas, especialmente los que involucran estos Sacred Gears que seguía escuchando. Durante una de las pocas sesiones de preguntas y respuestas que tuve con Sona, aprendí mucho sobre estos engranajes y, francamente, me impresionó y me inquietó su existencia. Aparentemente, estos eran como fantasmas nobles físicos creados por Dios mismo, destinados a difundir sus actos de milagros entre el mundo a través de sus seguidores humanos. Sin embargo, algunos errores se interpusieron en su creación, lo que llevó al desarrollo de algunas habilidades que parecían más adecuadas para la guerra que para la paz, como el nacimiento de la espada de Kiba. Además, cada uno era capaz de pasar al siguiente nivel de poder que se consideraba tan escandaloso. Ese nivel se ganó el apodo de Balance Breaker. Entre este lote, había 13 Sacred Gears en particular que tenían poder más que suficiente para supuestamente matar a otros dioses, lo que llevó a sus títulos Longinus, supuestamente llamado así por el soldado ciego que apuñaló al Hijo de Dios. El Boosted Gear de Ise ocupó el quinto lugar del lote, su nombre de habilidad evidentemente tomado del dragón que residía dentro del equipo, el llamado Emperador Dragón Rojo. Es mejor no hacerles saber acerca de los pocos noble fantasmas considerados de nivel Longinus dentro de mi Reality Marble. Honestamente, estaba perplejo por el hecho de que había artefactos tan poderosos que podían otorgar al usuario cualquier poder de ese tipo. Diablos, incluso el Duise Critical Gear que todos parecían descartar como promedio y débil, sería una bendición para cualquiera en mi viejo mundo. Si tuviera un equipo así, no tendría que preocuparme demasiado por mis reservas de prana. Combinado eso con Duilig Tealin, podría completar mis trabajos en un santiamén. Pregunté por qué los demonios podían usar Sacred Gears si Dios permitía que solo los humanos los usaran, y la mejor respuesta que se le ocurrió a Sona fue la idea de que Dios no hubiera esperado que los demonios crearan un sistema que permitiera la resurrección y conversión de especies en demonios, mientras que Rías había mostrado evidencia de mitad humanos que también obtuvieron los Gears. Incluso los altos mandos de Devil habían descartado una vez el sistema de Estiajuca como una mera broma hasta que él creó y demostró su uso. Así que parecía que incluso Dios no podía prever este desarrollo. Pero basta de eso, tenía otra pregunta importante que hacer. Entiendo la intención detrás de la visita de Sona conmigo, pero ¿por qué viene el resto? Levanté una ceja hacia el consejo estudiantil que había venido a ver al grupo de Rías. Y podría agregar que, por alguna razón, todavía usaban los uniformes un fin de semana. Iré para respaldar a Kaichou si Ria-sama decide pasar a la ofensiva y obligarte a entrar en su nobleza. Tsubaki se ajustó las gafas mientras respondía. Sí, eso le sentaba bien. Los acompaño para ver cómo entrenan para esta pelea. Tsubasa agitó su mano fácilmente. Era una chica muy deportista para este tipo de eventos. Solo quiero ver a Kiba-kun por un tiempo. Reya miró hacia el suelo mientras se sonrojaba ligeramente. Oh, sí, ella estaba enamorada del príncipe, no. No he tenido una conversación con Akeno por un tiempo, así que podría aprovechar la oportunidad para hacerlo.
Momo se encogió de hombros. Ella era demasiado tranquila a veces. Solo quiero ver a todos emocionados por el partido. 10 puntos para el que adivine a la persona que dijo eso. Todavía tengo que conocer a los demás del grupo, así que debería ir y presentarme. La última peón respondió con entusiasmo mientras trataba de revisarse a sí misma en busca de arrugas en su ropa. Creo que su nombre era Ruruko Nimura, o algo por el estilo. Solo estoy aquí para ver cómo destrozan a Youdou. El chico respondió sin remordimientos. Si no recuerdo mal, él y se tuvieron un comienzo difícil, supuestamente debido a que él se sintió atraído por la dulce e inocente Asia. Tu alegría. Sin embargo, dicho esto, el camino que conducía a la casa de vacaciones era bastante largo. Confío en mi resistencia, y estoy más seguro de mis compañeros, diablos, de clase, y pensé que Rías querría garantizar algo de privacidad para evitar las visitas de los hombres hormonales en la academia, pero esto estaba muy lejos. Esto fue comparable a mi tiempo en Ginebra, cuando estaba rastreando a un mago rojo en el bosque, y esa era una distancia realmente larga y un gran terreno para cubrir. Emilia-kun, ¿cómo te trata el ángel caído residente? Sona me preguntó, asintiendo levemente en señal de agradecimiento, mientras le ofrecía una mano sobre un trozo de tierra suelta particularmente malo. Espero que ella no te esté dando demasiados problemas. Ligeramente me encogí de hombros como respuesta. Ella es un poco complicada, pero todavía manejable. Y quise decir que Rin era una compañera de cuarto mucho más problemática de manejar que Mitelt, y ayudó que Mitelt fuera al menos más controlable que Rin en sus días malos, incluso si todavía era una pequeña irascible que tiende a arremeter a veces. Como la puse bajo mi protección, fui a llevarla a un lugar lo suficientemente cerca para poder vigilarla y para que viniera a mí si necesitaba ayuda. Era una habitación sencilla con las necesidades básicas, pero a juzgar por sus reacciones, parecía que había vivido en muy malas condiciones antes de venir aquí. Después de eso, era cuestión de resolver las otras partes de nuestro acuerdo y conseguirle algo de ropa para cambiarse. Pero quizás la mayor ayuda provino de Kawako-san, quien apareció en mi área justo cuando Mitelt estaba a punto de explotar, cuando le sugerí que ayudara con las tareas del hogar a veces. Ver a una criatura inmortal con el poder suficiente para aplastar a los humanos forzados a adoptar la posición de Seiza, mientras Kawako-san le sermoneaba con el cucharón que apareció de la nada en su mano, fue un espectáculo que solo se podía ver para creer. Mis pensamientos se interrumpieron cuando noté el olor a acero pulido y arrepentimiento en el aire y me volví hacia los árboles. ¿Vas a hacer que las chicas esperen bajo el sol mientras te quedas al abrigo de los árboles? Buchou tenía razón, tienes un sentido agudo hacia nosotros. Kiba sonrió mientras salía de la cubierta de árboles. Mis disculpas por esconderme, pero tenía que asegurarme de que nadie más te seguía y, al mismo tiempo, tenía curiosidad acerca de tu supuesto sexto sentido que podría detectarnos fácilmente. Un regalo y una maldición si quieres mi honesta opinión. Lo seguí mientras hacía una mueca. Porque tener que sentir cada criatura sobrenatural en el área general hace que mi vida sea extremadamente estresante. Eso suena difícil. Meguri inclinó la cabeza mientras trataba de imaginar cómo era sentir a cada criatura a mi alrededor. No tienes idea. Murmuré muy suavemente. Continuamos por un rato antes de que Kiba mirara hacia arriba y se detuviera para mirarnos. Bueno, estamos aquí. Kiba hizo un gesto a la casa frente a nosotros. Los demás comenzaron a moverse antes de que Sona se diera la vuelta para mirarme a mí, Sagi y el nuevo peón que todavía estaban parados en el mismo lugar. ¿Por qué ustedes tres siguen parados allí? ¿Hay algún problema? De acuerdo, me hice una idea general de la actitud de Rías en la escuela, y la forma un tanto alegre en la que lidiaba con las cosas, sin mencionar el tipo de muebles que había en la sala del club de ocultismo, y escuchar que ella era propietaria de una casa de vacaciones fue ciertamente algo, pero ver la cosa real solo pone las cosas en perspectiva. Rías estaba seriamente cargada de dinero en efectivo. La casa de vacaciones que tenía delante era la típica cabaña de troncos que me recordaba las de Europa, pero su tamaño me hizo pensar que estaba destinada a los super ricos y famosos. Diablos, el lugar tenía un patio y un asador cerca, con lo que parecía un baño al aire libre si el vapor que estaba mirando era una indicación.
Esto es, murmuró Sagi mientras miraba el techo con la enorme talla de madera colocada encima. Sí. Murmuré de vuelta. Son esos. La peón femenina señaló los vapores de vapor que salían de la supuesta fuente termal con una mirada aturdida. Sí. Oh, cierto, esta es la primera vez que vienen a la casa de vacaciones de Rías. Sona miró la casa antes de volverse hacia nosotros. Solo un aviso, esta es una de sus casas de vacaciones más pequeñas, así que esto no es nada más pequeño. No me avergonzaba de mí mismo por mirar a Sona con la boca abierta ante sus palabras. Si este fuera el caso, no podía imaginar las más grandes que tenía, o para el caso, no podía entender el hecho de que el diablo tenía múltiples casas de vacaciones. Nota personal, Rías y Rin nunca deben encontrarse, el mago de 2 colas tendría un ataque si ella viera la escala de la cuenta bancaria del diablo. Sintiéndome aturdido por la revelación, lo seguí hasta la parte trasera de la casa donde vi a Rías sentada en una mesa con Asia Yakeno bebiendo té a su lado. Ah, así que lo lograste. Rías sonrió mientras nos saludaba. Estaba empezando a preguntarme si aparecerías, aunque no esperaba que el consejo estudiantil estuviera aquí. Todos querían acompañarme, así que los dejé. Sona respondió mientras se encogía de hombros. Solo estoy aquí para asegurarme de que no le intentes nada a Miyakun mientras no esté cerca. Por supuesto. Rías estuvo de acuerdo francamente sin perder el ritmo. Aunque pude detectar un ligero tique en su ojo derecho mientras se miraban el uno al otro. Supongo que Sona frustró su plan después de todo. Así que Kiba está aquí. Señalé con mi pulgar al chico rubio. Entonces, ¿dónde está la otra persona a la que estoy entrenando? Bueno, él es. Ah. Inmediatamente giré mi cuerpo e hice mi postura, deteniéndome justo antes de proyectar a Kanzo y Bakuya mientras observaba la vista que se estaba desarrollando de mí. Y se salió corriendo de un claro, luciendo un poco peor por el desgaste de la ropa y la expresión de terror cómico en su rostro. Poco después, Koneko saltó y lo persiguió mientras cargaba lo que parecía ser una tonelada de rocas en una canasta y las lanzaba como si fueran pelotas de béisbol. Ei dejó escapar un grito de batalla algo apagado mientras arrojaba las rocas a Ise sin ningún esfuerzo. ¡Ah! Koneko-chan, ten piedad de mí. Ise gritó mientras pasaba junto a nosotros y regresaba a los árboles, con Koneko siguiéndolo. Por un rato, todos nos quedamos allí en silencio, antes de que Sona dejara escapar un suspiro y se masajeara la sien. Yo, por otro lado, solo pude ofrecer una sonrisa cansada. Este iba a ser un periodo de entrenamiento muy largo. Igual. Ah, Koneko-chan, ¿estás tratando de matarme o algo así? Y se jadeó cuando cayó de espaldas y se limpió el sudor de la frente con cansancio. No intentaría matarte. Koneko respondió mientras se sentaba en la silla cerca del patio para tomar una botella de agua. Simplemente quiero hacerte papilla por cada acto de perversidad. Ise solo pudo dejar escapar un gruñido de frustración ante su admisión. La miré con una ceja levantada, a lo que ella respondió mostrando un signo de paz. Sí, definitivamente era una gata traviesa. Supongo que hay algún significado para la locura. Señalé a Ise destrozado en el suelo mientras miraba a Rías. Bueno, verás, normalmente cuando nace un demonio reencarnado, él o ella nacerá con suficiente magia para sostener el cuerpo. Rías señaló a Ise con una expresión complicada. La cuestión es que Ise-kun tiene prácticamente 0 poderes mágicos, y eso es realmente extraño. ¿Es tan extraño? Me refiero a que considerando que lo reviviste de un estado humano, y por experiencia personal, no hay muchos humanos que tengan suficiente potencial para manipular a prana. ¿Prana? Rías inclinó la cabeza ante mis palabras. Energía mágica si prefieres esa explicación. Simplemente agité mis manos mientras miraba a Sona por la respuesta a mi pregunta. Si bien es cierto que los humanos normales tendrían reservas mágicas más bajas en comparación con los magos, lo mismo se aplica a otras especies. Sona comenzó su explicación mientras adoptaba una posición que he llegado a etiquetar como pose de enseñanza número 1 de Chitori, con un codo descansando sobre su otra mano y su mano ajustando sus anteojos. Cualquier criatura que resucite tendrá reservas mágicas creadas en el acto, es solo cuestión de cuánto tienen para empezar y hasta dónde pueden entrenar para alcanzar un nivel superior.
Sin embargo, en su caso, según la descripción de Rías, diría que Youdou-kun no tiene absolutamente ningún talento en las artes mágicas. Gag. Me obsequiaron con la vista de Ise, dejando escapar un grito como si las palabras de Sona fueran un arma y lo atravesaran en el centro de su miseria. Mala suerte, compañero. Pero no empezarán todos así. Algunos son peores que otros. Kiba expresó su opinión mientras se señalaba a sí mismo. Por mi parte, tuve algunos problemas con la magia cuando resucité, y pasaron algunos meses antes de que pudiera utilizarla yo mismo. Ya veo. Froté mi barbilla mientras consideraba esta información. Así que tenía razón sobre la creación de Magic Circuits en su resurrección, pero por sus descripciones, parecía que era un poco como la ruleta rusa, si podías obtener una mejora decente desde el principio. Y de nuevo, por alguna extraña razón, Ise-kun simplemente no puede usar magia. Rías dejó escapar un suspiro. Es por eso que actualmente estoy entrenando su cuerpo físico, con la esperanza de que al menos pueda aumentar su compatibilidad con Longinus, y quizás desarrollar su cuerpo lo suficiente como para que su magia fluya. Tal vez en realidad no está utilizando bien sus circuitos mágicos, por eso tiene problemas con la manipulación de prana. Di esa sugerencia mientras miraba su estado, recordando dolorosamente mi pasado cuando Ri me estaba entrenando. Me veía tan patético cuando estaba desgastado. No tengo idea de lo que estás diciendo, pero Rías se volvió hacia mí con un ojo agudo. ¿Por casualidad sabes algo que podría ayudar a Ise-kun con su situación? Yo podría. Le di esa vaga respuesta. Después de todo, no iba a darle un regalo gratis, y eso era absolutamente imposible. Por favor, Emiya-san, ¿podrías ayudar a Ise-san? Asia juntó las manos y desató su última arma sobre mí. Los ojos de cachorrito más naturales y serios que he visto en mi vida. La miré antes de abofetearme y reprenderme mentalmente por poner a prueba mi suerte de rango E. Maldita sea, realmente debería haber un límite para tanta ternura. Ah, así es como Rías lo llevó a algunas de las cacerías. Momo dejó escapar una sonrisa mientras miraba. No puedo decir que lo culpe, nadie puede resistir ese tipo de potencia de fuego. Tsubaki agregó sus 2 centavos a nosotros. Ambos comentarios no son útiles. Ah bien. Podría ser capaz de ayudar. Me volví hacia Kiba y Ise. ¿Puedo pedirles a ustedes dos que se pongan de pie para poder revisar sus cuerpos? Estoy usando a Kiba como referencia para esto. ¿Por casualidad esto es lo mismo que la última vez? Y se preguntó mientras recordaba nuestro contacto anterior. Simplemente asentí en respuesta mientras me subía las mangas. Iba a necesitar cada onza de concentración para esto. ¿Sabes lo que está a punto de hacer? Kiba preguntó mientras se ponía frente a mí. Algo parecido a revisar la estructura de nuestro cuerpo. Ise se encogió de hombros mientras se ponía a su lado. Lo único que sé es que sentirás un cosquilleo de adentro hacia afuera. Solo pude responder encogiéndome de hombros ante la mirada inquisitiva de Kiba. Ustedes dos podrían experimentar una incomodidad momentánea. Coloqué ambas manos en sus espaldas y respiré profundamente, antes de abrir mis canales. Rastrear. Vaya, aquí vamos de nuevo. Y se dejó escapar un tartamudeo mientras Kiba se estremecía ligeramente por el prana que entraba en sus cuerpos. Una vez más, utilicé el análisis estructural para examinar los cuerpos de ambos y ver qué tenía el sistema de nobleza que los hacía únicos. Una cosa que me dijeron acerca de Kiba fue que le dieron una pieza de caballero que se ocupaba de la velocidad, así que tenía curiosidad de cómo sería eso diferente de Ise. Lo primero que noté fue la diferencia en los patrones de desarrollo. Los circuitos de Ise estaban más o menos repartidos por todo su cuerpo, mientras que la mayoría de los de Kiba estaban concentrados en las piernas, y sus brazos tenían solo 3 circuitos cada uno. En segundo lugar, el desarrollo del circuito de Kiba es ciertamente mucho más desarrollado en comparación con el de Ise, probablemente debido a que él resucitó por más tiempo y tiene más experiencia con él. Por último, los circuitos de Kiba tenían un flujo relativamente estable en comparación con los de Ise. Pero algo sobre los circuitos de Ise me pareció extraño. Su Oda estaba por todas partes y algunos de los circuitos están desarticulados, por lo que no recibe suficiente prana en sus extremidades, y algo en su núcleo parece estar interrumpido.
Espera un minuto, esto es... Retiré mi mano de ellos demasiado rápido, pero al menos obtuve mis respuestas y, sinceramente, me sorprendió un poco descubrirlo. Nunca me voy a acostumbrar a ese sentimiento. Ise se estremeció un poco más mientras Kiba asentía levemente en acuerdo. Se volvió hacia mí con una mirada cansada. Entonces, ¿sabes lo que me pasa? Bueno, seré un Rotound. Murmuré ligeramente sorprendido por mis hallazgos. Tu condición es muy parecida a la mía. ¿Condición como la tuya? Rías se inclinó hacia adelante ante mis palabras, inconscientemente, o en mi opinión intencionalmente, exprimiendo sus abundantes activos frente a mí. ¿Entiendes lo que está deteniendo su habilidad para usar magia? Podría tener una idea. Hice un gesto a Kiba y hice. Ambos circuitos mágicos se crean una vez que resucitan, pero para el caso de Ise, los circuitos son extremadamente pobres, como si sus circuitos detuvieran su desarrollo por algún tiempo, y es por eso que no está recibiendo suficiente Oda a través de ellos. Me supongo que algo está deteniendo la generación de sus circuitos. ¿Eh? Ise inclinó su cabeza confundido por mis palabras, y él no fue el único. Todos los demás mostraron diversas expresiones de incertidumbre y desorientación. Asia por su parte tenía la expresión más linda, de verse extremadamente aturdida por mi explicación con sus manos sosteniendo su cabeza, casi podía ver el vapor saliendo de sus oídos en su intento por entender mis palabras. Correcto, un mundo diferente, un estilo diferente de sistema mágico. Tu alegría. Está bien entonces. Ise, toma asiento. Estoy a punto de darte la versión abreviada de mis enseñanzas mágicas y necesito que te concentres, ¿de acuerdo? Decidí que la postura de enseñanza número 5 de Tosaka será suficiente para mi explicación. Sentándome erguido con los codos sobre la mesa y las manos juntas, lo dirigí al asiento frente a mí para poder mirarlo a los ojos. Emilia-kun, ¿podemos sentarnos en esta sesión? Sona preguntó cortésmente mientras algunos de los otros asentían para mostrar su acuerdo. No es frecuente que escuchemos enseñanzas de una escuela de magia diferente. Hice una pausa por un momento para considerar este tema. Existía la posibilidad de revelar el hecho de que yo no era de por aquí, pero considerando su impresión de que yo era un mago de una escuela de magia desconocida, este podría ser un buen momento para reforzar eso. No debería ser demasiado difícil, ya que aprendí magia de manera diferente al resto en casa. Solo tengo que tener cuidado de cómo frasear. Claro, pero mantén las preguntas al mínimo y preferiblemente después de que ayudé a Ise con su dilema. Después de que asintieron y tomaron asiento, me volví hacia Ise con una cara seria. Es hora de Magecraft 101, la versión simplificada. En primer lugar, prana es a lo que ustedes se referirían como energía mágica, básicamente la gasolina para impulsar sus ataques si quisieran. Se le llama de muchas maneras, pero para nuestra lección, les diré los dos más comunes. Mana siendo la fuerza vital del mundo, y Od siendo la energía interna presente en nuestras criaturas vivientes. Hice una pausa mientras miraba las caras inexpresivas de algunos de los asistentes. De acuerdo, necesito un enfoque diferente de tontería. Está bien, conoces el término Senjutsu, ¿verdad? Energía natural. Proporcioné diferentes términos como referencia y fui recibido con expresiones animadas de comprensión y asintiendo con la cabeza. Bueno, eso se referirá al mana, y el Od será como ki, la energía dentro de una persona. ¿Conmigo hasta ahora? Y se asintió mientras me miraba seriamente. Al menos estaba interesado en mi explicación, probablemente debido a las posibles apuestas en cuestión. Lo siguiente es la forma en que el Od circula en su cuerpo a través de los circuitos mágicos. Piense en las líneas de los vasos sanguíneos, solo estos transfieren prana. Estos circuitos son importantes en muchas cosas, como el funcionamiento adecuado de su cuerpo o rendimiento físico, y luego tenemos el uso para ataques mágicos o mejora mágica de tu cuerpo. Interesante. Sona respondió mientras comenzaba a tomar notas usando un cuaderno que no tenía idea de dónde lo guardaba. Rías y Akeno estaban escuchando con los ojos entrecerrados, sin duda tratando de relacionarse con su campo de magia para comprender mejor mi estilo. Los demás se quedaron cortésmente callados, pero sus expresiones hablaban de su interés en las obras mágicas. Está bien, eso lo entiendo.
Y se frunció el ceño mientras me miraba. Espera, dijiste que mi condición era similar a la tuya. ¿De qué manera? Bueno, la versión corta es que tus circuitos están algo atrofiados. Lo pensé un poco más antes de aclarar la explicación. La condición que tienes es similar a la que yo tenía, pero todavía hay algunas diferencias en términos de nuestros orígenes. ¿Cómo? Mi problema surgió de mi falta de uso de mis circuitos naturales al principio, lo que resultó en un trabajo parcheado de prana circuits. Por lo que he visto dentro de ti, tu cuerpo está tratando de desarrollar los circuitos después de tu reencarnación como demonio. Pero por alguna razón, el desarrollo es particularmente lento, así que diría que algo está interfiriendo con él. Entonces, ¿qué sería? Rías frunció los labios mientras consideraba la información, sin duda tratando de repensar sus planes para este juego de calificación. Bueno, hay varias razones, pero para esta situación elegiríamos las más obvias. Respondí mientras consideraba la mejor manera de explicarlo. La primera razón tendría que ser que su cuerpo es simplemente demasiado débil para tener circuitos. Y con eso quiero decir que él es seriamente el más débil de todos. Ante ese comentario, me obsequiaron con otra vista de Ise, desplomándose en la mesa y comenzó a llorar como un bebé. El grupo de Sona se sorprendió por el repentino desarrollo, mientras que sus compañeros de equipo no lo miraron sorprendidos. Supongo que recibió ese comentario un par de veces ahora. Bien, pasando a la segunda razón. Esto puede ser un poco delicado para ti, pero hice una pausa preguntándome si debería decir esto tan pronto, pero decidí que la practicidad supera las dudas personales. Hay un cierto elemento dentro de ti que está obstaculizando el desarrollo hasta ahora. ¿Un cierto elemento? Rías preguntó en un tono tentativo, como si adivinara lo que tenía en mente. Corríjame si me equivoco, pero algo puede interferir con todo el proceso de transformación del demonio si, para empezar, ya hubiera un elemento extraño dentro. Ante su vacilante asentimiento, expliqué mis palabras lo más claramente posible. Está bien, hasta donde yo sé, tu biología no es muy diferente a la de un humano, por lo que si algo que ya estaba presente en el cuerpo de la persona fuera lo suficientemente potente como para obstaculizar el desarrollo, sería posible hacerlo, especialmente si es el tipo que sería mortal para los demonios. Espera, ¿quieres decir? Kiva levantó las orejas con el ceño fruncido, adivinando mis pensamientos. No quiero traer malos recuerdos, pero creo que la razón de tu pobre desarrollo se debe en parte al ataque de Rainare hacia ti. Todavía hay leves rastros de su elemento de luz que fluyen en tu sistema. Observé las expresiones de Ise mientras explicaba, sabiendo lo que estaba por venir. Efectivamente, sus expresiones faciales cambiaron a un estado en blanco, sus ojos se abrieron un poco y su piel palideció ante los recuerdos de haber sido atacado por Rainare. Entonces ¿es de su lanza de donde obtuvo los problemas? Rías murmuró ligeramente cuando Asia comenzó a acariciar ligeramente la mano de Ise para consolarlo. Pudo dejar escapar una pequeña sonrisa mientras tomaba suavemente su mano. Entonces, ¿cómo se relaciona con su antigua condición? Preguntó Sona mientras continuaba escribiendo en su libreta. Su tono sugería que quería cambiar el estado de ánimo que descendió sobre la discusión, y agradecí el cambio. Mi condición anterior se debió en parte a mi entrenamiento incompleto la última vez. No me dieron las instrucciones adecuadas sobre cómo utilizar mis circuitos lo suficientemente bien, gran parte fue tocar y listo. El resultado final fue que apenas pude usar ni siquiera el 5% de mis habilidades. Respondí mientras pensaba en la época de la Guerra del Santo Grial. Fue durante una de mis primeras peleas que mi antiguo compañero se dio cuenta de que mis circuitos estaban poco desarrollados y subutilizados, por lo que me ayudó con algunos de sus propios métodos. Supongo que esos métodos son con los que intentarás ayudar a Ise-kun. Akeno pidió una confirmación. En términos generales, hay muchos métodos, pero para su caso solo hay 2 métodos, los cuales se aplicaron a mí. Levanté la mano para enumerar los puntos. El primer método es uno que ya está implementando para él, la ruta lenta y constante a través de un entrenamiento físico mejorado. Esto definitivamente produciría resultados más favorables y mucho más seguros para él, ya que permitiría que su cuerpo se adaptara al poder de ese Longino que tiene.
Pero teniendo en cuenta su apretada agenda, espera una solución más rápida. Eso sería muy útil, Emilia-kun. Rias inclinó la cabeza profundamente. Solo pude suspirar interiormente ante esta escena. Las pocas veces que la he visto, era alguien que estaba muy orgullosa de ella y de su grupo, y por lo que pude ver, no se sometería a nadie tan fácilmente. Realmente debe odiar mucho a ese Riser. Ahora sabía cómo se siente Rin a veces. El segundo método que estoy a punto de proponer es bastante arriesgado teniendo en cuenta su cuerpo, pero si funciona, podría generar un gran impulso en sus poderes. Aproximadamente el doble, si no el triple, de su nivel actual. Esperé por cualquier objeción antes de continuar. En los términos más simples, es como poner en marcha un motor. Aplicar un estimulante externo a sus circuitos debería despertarlo lo suficiente como para superar su obstrucción y abrir todos los canales. ¿Es efectivo? La pregunta de Sona sonaba un poco dudosa y no la culpo por eso. La tasa de éxito es baja para empezar, e incluso si tiene éxito, el resto depende del individuo mismo. Hice una pausa para tomar un sorbo de agua. Para mi caso, utilicé ambos métodos para llegar a esta etapa. Empecé con el primer método, luego me introdujeron al segundo durante mi primera pelea real, luego continué con la primera opción para estabilizar el flujo de prana dentro de mi cuerpo. Incluso ahora, sigo siendo considerado un mago de tercera categoría, y algunos de los otros que pasaron por el método tienen resultados mixtos. Algunos que fueron magos muy exitosos terminaron lisiándose gravemente. No lo sé. Había otros métodos similares a Rinsgel que tragué para ayudar a poner en marcha los circuitos, pero esos eran más drásticos que el mío, sin mencionar que los efectos diferían mucho. Un hechicero con 40 circuitos de buena calidad podría terminar peor que alguien con 20 circuitos de mala calidad. Según la explicación de Rin, dependía en gran medida de la mentalidad y la voluntad del individuo para superar las probabilidades. Supongo que eso me hizo el afortunado. Ahora que lo escuchaste, tienes una opción. ¿Deseas que Ise se vuelva más fuerte en la ruta lenta y segura, o tomar la opción más arriesgada a tiempo para el encuentro? Expuse las opciones y esperé su respuesta. Ria ciertamente estaba dividida en sus decisiones, entre tratar de aumentar la fuerza de su peón de la manera más rápida posible y la perspectiva de paralizar su miembro si los procedimientos fallaban. Pero parecía que Ise tomó esa decisión por sí mismo mucho antes que ella. Dame el segundo método. Me giré para encontrar a Ise con una mirada determinada. Si esta es la forma más rápida de volverse más fuerte antes del partido, entonces hazlo. Necesito que se abran estos circuitos. ¿Estás seguro de que quieres hacer eso? Le di una advertencia mientras fruncía el ceño. La posibilidad de que te quedes lisiado es extremadamente alta, e incluso si puedes manejar el impacto, es posible que no obtengas tanto impulso. Por favor, hágalo. Ise se levantó de la silla, vino a mi lado y se arrodilló para suplicar. Necesito vencer a ese Yakitori bastardo en el Rating Lane. Llamó a Riser. Bastardo Yakitori. Tsubasa y Momo taparon sus bocas con sus manos e intentaron en vano sofocar la risa que salía de sus bocas mientras Tsubaki miraba hacia un lado tratando de no sonreír ante ese título. Yo, por otro lado, me veía muy sombrío mientras lo miraba boca abajo en el suelo. Honestamente, ni siquiera estaba seguro de por qué acepté ayudarlos a pesar de mi propia curiosidad por su cultura o el hecho de que eran criaturas que podían lastimar fácilmente a las personas. Entonces, ¿por qué? Eres muy diferente a los demás. No andas pidiendo una recompensa ni alardeando de tus logros. Seguiste ayudando a los menos afortunados, incluso cuando no había una necesidad real de hacerlo, y te sigues preocupando por tus oponentes. La voz de un viejo amigo y enemigo hizo eco en mi mente de algunas palabras familiares, y por un momento me sentí de nuevo en la roca, hablando con esa persona una vez más, preguntándome cómo llegamos a esa etapa antes de llegar a este mundo. Me sentí tan viejo. Bueno, ya que él estaba tan determinado, bien podría ser el acto entonces. Me levanté de mi silla atrayendo la atención de todos, y miré a Ise desde mi altura. Debo advertirte, si realmente quieres hacer esto, no podemos detener el proceso hasta que termine. Así que te preguntaré por última vez, ¿realmente deseas hacer esto? Hazlo. Ise me miró con resolución.
Puedo tomar lo que sea que me arrojes. Muy bien entonces. Me volví hacia Rías. Necesitaría tomar prestada una de sus habitaciones, ¿estaría bien? Lo que sea que necesites, solo nómbralo. Rías respondió. Está bien, necesito una habitación vacía con suficiente espacio para dibujar un círculo mágico de aproximadamente 3 a 6 pies de diámetro, preferiblemente en algún lugar que no se vea demasiado afectado por tus energías demoníacas. Luego hice un gesto hacia con mi pulgar. Es mejor tenerla en espera, porque el procedimiento podría volverse muy volátil. Y tal vez algo suave para acostarlo después del procedimiento. Está bien, ¿algo más? Oh, sí, una cosa más. Dejé escapar una sonrisa burlona. Necesitaría tomar prestada la cocina. ¿Ah? Lo juro absolutamente por Selretch. Simultáneamente, Rías, Akeno, Sona y Tsubaki parpadearon al mismo tiempo mientras hacían la más cómica expresión de confusión. Tendría que pedir prestadas algunas de las cosas de la cocina para hacer la medicina necesaria para forzar la apertura de sus circuitos. Le expliqué después de soltar una buena risa. No es como si tuviera elementos listos para despertar los circuitos mágicos de una persona. Eso sería muy peligroso ya que cualquiera intentaría hacerlo sin las instrucciones adecuadas. Muy bien, Kiba, ¿podrías mostrarle a Shirou la cocina? Prepararemos la habitación según las instrucciones. Kiba asintió y me mostró el camino a la cocina, conmigo pensando en silencio sobre los procedimientos para hacer esto. Chico, ¿estaba en ello o qué? Igual. Lamento involucrarte en esto. Rías inclinó la cabeza avergonzada mientras se disculpaba con Sona y el resto del consejo estudiantil. Está bien, no nos importa ayudarte en este caso. Tsubaki respondió mientras cargaba sin esfuerzo un gabinete con una mano y se dirigía a la puerta. Si hacer esto ayuda a Yodo a desarrollar sus habilidades mágicas y vencer a Riser, prácticamente podemos hacer esto todo el día. No tienes que preocuparte por esto. Sona estuvo de acuerdo con las palabras de Rook. Además, esta sería una oportunidad ideal para estudiar de cerca el tipo de magia de Emilia, y también para tener una idea de dónde viene. Ah, entonces es por eso. Rías dejó escapar una sonrisa burlona a Sona antes de fruncir el ceño. Entonces, ¿qué piensas? Rías le preguntó mientras limpiaban los artículos en la habitación elegida. ¿Piensas qué exactamente? Sona gruñó mientras colocaba el pesado jarrón en el suelo lejos de la entrada. ¿Qué opinas sobre el método que propuso para esta sesión? ¿Crees que puede funcionar? Rías se volvió hacia ella con una expresión ligeramente ansiosa. Sona podía decir que Rías estaba dividida entre querer que su sirviente se hiciera más fuerte, pero al mismo tiempo no quería que le sucediera daño. Emilia-kun te advirtió que los métodos que usaría tienen una pequeña posibilidad de éxito, y que dependería en gran medida de Ise poder tomarlo. Sona respondió mientras se acomodaba la ropa. Y Youdou-kun fue quien le pidió que realizara el procedimiento, así que solo tienes que depositar tu fe en él. Lo sé, pero no quiero arriesgarme a que se lastime por este estúpido matrimonio. Rías hizo una pequeña rabieta mientras dejaba la pila de libros sobre la mesa con un poco más de fuerza de la necesaria, haciéndola gemir en protesta. Debido a mis problemas, mi querido Ise se está poniendo en peligro. Estoy seguro de que Emilia-kun tomaría las precauciones necesarias antes de someter a Youdou-kun a este ritual. Reya respondió mientras empujaba las sillas fuera de la habitación. Parece capaz teniendo en cuenta su conocimiento. Supongo. Rías asintió justo cuando Shirou dobló la esquina con Kiba y Sagi, hablándoles sobre algo a lo que asintieron varias veces, probablemente relacionado con el ritual en cuestión. Solo podía rezarle a los Maous para que el procedimiento funcionara. Igual. Bueno, parecía que todos querían quedarse para el ritual. Pasé unos minutos en la cocina, midiendo los ingredientes necesarios para el ritual, con la ayuda de Asia y Meguri, que recogieron algunos de los ingredientes, mientras Reya me ayudaba con las medidas.
Durante un tiempo, algunos de los demás me observaron mezclar los ingredientes, claramente confundidos por el tipo de artículos que estaba usando, ya que muchos de ellos técnicamente se usaban para cocinar en lugar de medicina, y las cosas se pusieron un poco más raras cuando produje un cuchillo para hacer un pequeño corte en mi dedo y en el de Ise para obtener un poco de sangre para mezclarla con los ingredientes. De esta manera, su cuerpo no rechazaría el objeto y puedo usar mi sangre como ancla para llegar a la raíz del problema. Envié a la mayoría de ellos de regreso con Rías y los demás para ayudarlos, y solo pedí a Sagi y Kiba que ayudaran en el ritual. Una vez realizado el proceso, bueno, despejamos la habitación tanto como pudimos. ¿Es lo suficientemente grande?, Rías preguntó en el momento en que entré en la habitación. Más que grande, esto es perfecto. Asentí con una leve aprobación de la cantidad de espacio de trabajo que tengo. Habiendo pasado un tiempo en mi propio taller improvisado en este mundo, me sentí un poco claustrofóbico debido al área relativamente pequeña en la que tuve que encogerme. Esta habitación me recordó mi antiguo taller en casa, menos el desorden. Entonces, ¿qué debemos hacer ahora?, preguntó Ise ahora vestido con una camisa delgada para la sesión. Primero, debemos prepararte. Dibujé un símbolo en el aire para sacar el pequeño kit que tenía en el bolsillo dimensional para encontrar el artículo que necesitaba. Un momento de travesura me hizo pensar en abrir uno de los compartimentos más grandes para revelar varias jeringas. A ver, ¿cuánto pesas? Alrededor de 50 a 60 kilogramos. Sostuve mi barbilla antes de dibujar lentamente el más grande para que todos lo vieran, aproximadamente del tamaño de 2 pulgares. Puede que tanto sea necesario para su condición. ¿Qué diablos es eso? ¿Algún tipo de arma? Los ojos de Ise estaban desorbitados mientras se alejaba corriendo de mí. Ni siquiera piensas en meterme eso. He visto Pulp Fiction. Emilia-kun, ¿es eso realmente necesario?, Sona preguntó con un tono de incredulidad y un toque de diversión. Buen punto. Contuve una sonrisa mientras guardaba la jeringa grande y sacaba una de tamaño relativamente normal. Esto lo hará. Esta vez no contuve nada mientras observaba a Ise sentir un gran alivio. Eres malo. Rías levantó una ceja hacia mí. Simplemente me encogí de hombros mientras tomaba un pequeño frasco de líquido transparente y lo cargaba en la jeringa, antes de girarme hacia Ise. Está bien, ahora extiende tu brazo. Ise levantó lentamente su brazo para que yo encontrara el nervio, luego hizo una mueca leve cuando le introduje la aguja y le inyecté la fórmula, antes de retirarla rápidamente y ponerle una lana limpia. El rojo. Eso no estuvo tan mal. Ise dejó escapar un suspiro de alivio. Eso fue solo penicilina. No pude evitar sonreír ante la expresión que me dio en mi respuesta. Oh hombre, realmente estaba infectado tanto por Rin como por Selretch. Guardando ese pensamiento, saqué el recipiente y quité la tapa para revelar el contenido. Caramelo negro. Rías parpadeó ante los inocentes bocadillos que mostré. No del todo, más bien son fichas de prana, cada una lleva una pequeña cantidad de prana para ayudar con el procedimiento. También contiene una gota de la sangre de Ise para que su cuerpo no la rechace durante el proceso. ¿Y estos son los mismos que tu amigo usó contigo? Tsubaki miró el caramelo con un tono incrédulo. No exactamente, al menos sí se puede tragar esto y digerirlo correctamente bajo supervisión, en lugar de que yo tenga que tragar una pequeña piedra en una situación difícil y aún así tener calambres de vez en cuando. Hice una mueca mientras me agarraba el estómago. Honestamente, uno pensaría que la gema de Rin saldría de mi cuerpo de forma segura después de unas pocas semanas, pero no, la maldita piedra tardó un par de años en desmayarse, durante los cuales sufrí muchos calambres, no ayudado por la risa de Rin. Cuando se enteró, me propuse al menos investigar el procedimiento y traté de hacerlo más amigable para el cliente en términos de consumo de prana token, si alguna vez necesitaba realizar el procedimiento. Sé que tenía buenas intenciones, pero aún así maldito seas, Tosaka, por reírte de mi periodo de indigestión. Suena doloroso. Kiba mencionó mientras me miraba con una ceja levantada. Créeme, es peor de lo que parece. Apreté los dientes al recordar el maldito dolor. Negué con la cabeza para olvidar los recuerdos y concentrarme en la tarea principal que tenía entre manos.
Estas fichas tienen un poco de mi prana para actuar como una semilla en el interior, así que una vez que ingieras esto, lo activaré y me ayudará a guiarme a la raíz del problema y, con suerte, despertaré tus circuitos. ¿Estás listo? Creo que sí. Y se tragó un poco audiblemente pero asintió con una expresión determinada. Bajé temporalmente el contenedor y saqué un trozo de tiza para comenzar a dibujar un círculo, deteniéndome para mirar a los demás. ¿Observarán o participarán activamente en este experimento? Pregunté mientras calculaba mentalmente el tamaño del círculo que estaba dibujando. Si estás participando, necesitaría ser un círculo más grande con todos adentro, de lo contrario, solo Kiba y Sagi serían requeridos dentro del círculo. Estaremos parados afuera. Sona respondió mientras ella y los demás se movían hacia las paredes. Continué un pequeño círculo lo suficiente para abarcarnos a los hombres, antes de escribir las runas para este ritual. Debo recordar agradecer tanto a Rin como a Luvia por enseñarme cómo hacer este círculo, porque esto definitivamente sería importante para dibujarlo con precisión. ¿Qué se supone que debe hacer el círculo? Momo preguntó mientras me miraba escribir las runas en su extremo. Está destinado a mantener fuera la energía ambiental para que pueda concentrarme en la firma prana de Ise. Resistí el impulso de levantar la cabeza para evitar ver sus piernas desde mi ángulo. Esto es más fácil para mí ya que no tengo que expandir más mi prana para encontrar su energía y bloquear el resto. También esto ayuda a mantenerlos registrados. Hice un gesto a Sagi y Kiba con mi otra mano. Ya que necesitaría su ayuda para apoyar a Ise, este hechizo reconocería su prana y manejaría sus partes mientras yo me enfoco en Ise. Esto es realmente interesante. Sona miró el círculo con un asentimiento cada vez mayor. He visto algunos círculos mágicos en mi vida, pero ninguno de ellos podría bloquear la energía ambiental tan fácilmente. Para ser honesto, todavía es un trabajo en progreso para mí. Admití ese hecho mientras jugueteaba con la última runa. Las personas de las que aprendí este hechizo podrían dibujarlo en 2 minutos sin pestañear. Deben ser muy talentosos, o tienen un muy buen instructor. Tsubaki comentó mientras estudiaba el círculo de cerca. Ambos puntos por su parte. Saqué el polvo de la tiza de mis manos y revisé mi trabajo. Esos dos eran muy talentosos y extremadamente testarudos en sus estudios. Agregué a un maestro que es extremadamente difícil de complacer, y básicamente tiene una receta para alguien que tiene que trabajar duro para convertirse en el mejor o arriesgarse a perder la cabeza. Perdiendo la cabeza. Rías levantó una ceja ante ese comentario. ¿Cómo es eso? Confía en mí, es mejor que no lo sepas. Me estremecí ante el recuerdo del último estudiante que dejó las enseñanzas de Selretch. Ver el desastre de nervios y balbuceos en que se había convertido el estudiante era algo que no le desearía a nadie, excepto a mis peores enemigos, e incluso entonces no estoy seguro de si sería demasiado para ellos. Tosiendo ligeramente para sacar el polvo de mi sistema y aclarar mis pensamientos, me volví hacia los hombres que estaban dentro del círculo conmigo. Está bien, Sagi y Kiba, los necesitaría a ustedes dos para suprimir su energía. Me gustaría tener la menor interferencia posible para que esto funcione. Entonces, ¿qué hay de mí? Ise se señaló a sí mismo. Necesito que hagas lo que sea que hayas estado haciendo para practicar tu magia. Respondí mientras colocaba objetos particulares alrededor del círculo. Solo haz lo que hayas estado haciendo para que puedas sentirlo dentro de ti y pueda usarlo como mi ancla. Conmigo hasta ahora. Él asintió mientras los otros dos chicos tomaban sus posiciones a sus lados para sostenerlo por los hombros. Tomé una respiración profunda antes de colocar mi palma en el piso, inundando el círculo con prana y activando las runas, bañando la habitación con un brillo blanquecino y cancelando todas las demás energías residuales en la habitación para poder sentir el prana de Ise. Una vez que la firma de energía se estabilizó, saqué una de las fichas de prana y se la ofrecí. Está bien, ahora te tragas esta ficha. Ise miró el caramelo con expresión dudosa antes de llevárselo a la boca y tragarlo. Tu sangre actuará como el puente que me permitiría activar mi prana que reside en la semilla, haciéndola recorrer tu cuerpo hasta que pueda encontrar la parte donde se arraigó la energía residual de Rainare, luego intentaré eliminarla mientras me abro los canales dentro de tu cuerpo.
Ah, y una cosa que necesito advertirte. Déjame adivinar, sentiré una molestia momentánea. Y se dejó escapar una voz cansada por toda la charla técnica que pasó por su cabeza. No. Lo miré directamente a los ojos. Definitivamente sentirás una gran agonía. Antes de que pudiera responder a eso, puse mi mano sobre su pecho y me concentré en encontrar la ficha de prana. Justo ahí. Rastrear. Ar. Y se dejó escapar un grito de dolor cuando su cuerpo comenzó a tener espasmos salvajes, con Sagi y Kiba haciendo todo lo posible para sostener sus brazos y evitar que golpeara cualquier cosa en el círculo que comenzaba a brillar con un tono azul más oscuro. Apreté mi agarre sobre él y extendí mi prana a través de su cuerpo y activé la ficha de prana en el interior, haciéndola estallar desde adentro y dejando que la semilla tomara lugar en el sitio donde estaba su vieja herida. Sujétenlo firme, ustedes dos. Les dije a los dos chicos que sostuvieran a Ise con más fuerza. No era una hazaña fácil ver que Ise estaba actualmente revolcándose en la silla como un hombre poseído por un poltergeist. La semilla estaba tardando más en llegar al punto que yo quería, pero estaba lo suficientemente cerca como para arriesgarme. Aquí vamos. Vertí más prana en su cuerpo, tomando nota mentalmente de la disposición de sus circuitos de prana y decidiendo la manera de abrirlos. Luego, con un pequeño empujón, rompí la semilla. ¡Waa! Y se dejó escapar un grito gutural cuando sus circuitos mágicos comenzaron a encenderse debajo de su piel, siendo los de su pecho los más brillantes y tratando de alcanzar los desconectados en las extremidades. Luego, con un brillante destello de luz, los circuitos se encendieron en todo su cuerpo y rostro antes de retroceder al centro de su pecho. Después de un rato, Ise se derrumbó en el suelo con Kiba y Sagi sosteniendo su peso. Y ahora esperamos. Igual. ¿Está realmente bien? Rias preguntó por sexta vez mientras Kiba y Sagi trasladaban a Ise a la cama. Shirou colocó pacientemente su mano sobre el pecho de Ise y cerró los ojos nuevamente mientras las extrañas líneas aparecían en sus manos y se extendían por el cuerpo de Ise. Después de un rato, abrió los ojos y asintió. Está bien, el tratamiento fue un poco duro para su cuerpo, pero al menos sus circuitos ahora están completamente funcionales. Necesitaría descansar por hoy para que su cuerpo se acostumbre a ellos. Mejor tener un poco de agua lista. Su cuerpo estaría quemando fluidos bastante rápido para enfriarse. Gracias a Dios. Rias puso una mano sobre su generoso pecho mientras dejaba escapar un suspiro de alivio. Entonces, ¿qué debo esperar de esto? Como mínimo, debería experimentar pequeños periodos de mareo, cansancio y deshidratación leve, pero debería poder manejar su equipo un poco más. Shirou miró a Ise por un momento con ojos pensativos, antes de continuar. Tu método de entrenamiento sería suficiente para fortalecer su cuerpo, así que tendría que cambiar todo lo que había planeado para ayudarlo a mejorar en su lucha. Servirá. Rias dejó escapar un ceño pensativo mientras alternaba su mirada en su peón y Shirou. ¿En serio, dónde aprendiste estas técnicas? Puede que no esté tan versado en las artes mágicas como debería, pero estoy bastante seguro de que en todas las escuelas se enseñaría una técnica para abrir estos circuitos mágicos para ayudar a sus estudiantes. Shirou la miró por un momento antes de dejar escapar una sonrisa juguetona. Eso es para que yo lo sepa, y para ti no lo descubras. Ah, entonces es así. Rias dejó escapar una sonrisa desafiante a cambio. Me aseguraré de averiguar de dónde aprendes estas técnicas y las haré mías. Eso vale el doble para mí. Sona agregó su parte mientras los miraba a ambos. Yo también tengo interés en tus artes mágicas, y me aseguraré de que te arrepientas de no haberme dicho nada en primer lugar. Jajaja. Shirou dejó escapar una risa algo forzada mientras se alejaba un poco de ella. Bueno, entonces, si no pasa nada más, debo continuar el entrenamiento con Kiba. ¿Eh? Rias parpadeó mientras lo miraba. Me pediste que entrenara tanto a Ise como a Kiba, ¿verdad? Shirou le hizo un gesto a Kiba. Considerando que Ise estaría noqueado por un tiempo, también podría comenzar con Kiba para ver qué debo hacer por él antes de crear una rutina adecuada para él. Pues bien, esto sería muy interesante. Igual.
Kiba estaba de pie con una espada en la mano, esperando en un extremo de los campos de prueba en los que iba a entrenar con Shirou, con los ojos fijos en él y su mente en otros asuntos. No lo negaría, había tenido un poco de curiosidad por Shirou durante bastante tiempo. Su apariencia desmentía un talento para el combate y una mente astuta para las estrategias, y su estilo de batalla era particularmente intrigante. Y para las damas, estaba el pasado misterioso que siguió a Shiro, considerando la cantidad de esfuerzo que tanto Rias Buchou como Sona Kaichou tomaron para descubrir su paradero y se quedaron con las manos vacías, notando que no había ningún registro de él antes de llegar al hospital hace unos meses por algunas heridas graves. Su magia también era algo inusual, dado que Shirou podía crear espadas similares a Swordbeard, pero las principales diferencias eran la cantidad de poder que emanaba de tales creaciones, y el hecho de que Shirou podía crear tanto espadas sagradas como demoníacas a un mismo tiempo. Capricho. A decir verdad, también había una pequeña parte dentro de Kiba que se sentía un poco perdida y un poco celosa de Shirou, al verlo crear y usar esas espadas sagradas sin esfuerzo como si fuera su dueño elegido desde el principio, mientras que Kiba y sus amigos experimentaban constantemente. Encendido y posteriormente condenado a muerte por intentar siquiera tocar la hoja sin repercusiones. Era un sentimiento muy complejo de tener, y quizás el mayor misterio para él. Kiba inclinó ligeramente la cabeza para mirar la espada que había creado para el partido. Su nombre era Earthshatter, pero contrariamente a su fuerte título, era solo una espada simple con una potencia de salida muy baja, diseñada simplemente para interrumpir el equilibrio de su enemigo a través de pequeños temblores mientras no se veía afectado por su ataque. Era una hoja de un solo filo con un mango de color marrón claro y sin joyas, con una fina capa de oro en la parte posterior de la hoja. Pero a Kiba no le molestó su apariencia o falta de potencia de fuego, sino que estaba más interesado en la reacción hacia Shirou. Desde ese pequeño incidente en la sala del consejo estudiantil, Kiba había estado monitoreando el comportamiento de Swordbeard hacia Shirou, y honestamente estaba desconcertado por los diversos modales a su alrededor. Cada vez que se reunían para cazar Stray Devils, Swordbeard siempre reaccionaba como un niño emocionado por conocer a su padre después de mucho tiempo. Luego, las pocas veces que Kiba trató de ir en contra de Shirou por ser demasiado conflictivo con Rias sobre ciertos asuntos, Swordbeard tomaría represalias lastimándolo de diferentes maneras. Diablos, esa vez que Kiba sacó un rayo, la espada lo electrocutó y lo dejó inconsciente durante 2 horas completas. También hubo otras cacerías en las que Kiba sintió que Swordbeard estaba ejerciendo más poder del que normalmente planeaba, como si quisiera mostrarle a Shirou que también podía manejar monstruos a su manera, como un niño que quiere impresionar a su padre. Kiba tocó la hoja por última vez mientras observaba a Shirou terminar su calentamiento. Allí, era débil pero podía sentirlo. La espada estaba reaccionando a Shirou nuevamente, esta vez sintiendo que quería demostrar que puede ser digno de algo. No puede decir qué era, pero le preocupaba un poco. Está bien, gracias por esperar. La voz de Shirou atrajo la atención de Kiba hacia él, que acababa de terminar sus estiramientos y ahora estaba en una postura muy cuestionable con esas 2 cimitarras que parecían obras de China, dado el tema del equilibrio en blanco y negro. Kiba entrecerró los ojos ante la cantidad de aperturas de esa postura. Había algo muy malo en esa posición, era como si estuviera rogando que alguien lo atacara en esos puntos. Y todavía, porque Kiba sintió que ir por esas aperturas obvias significaría una muerte segura para él. Sacudió la cabeza para deshacerse de pensamientos innecesarios y preparó su postura. No, debe ser parte de la estrategia de Shirou. Kiba había visto la lucha de Shirou de cerca y concluyó que tenía un estilo de lucha extremadamente poco ortodoxo, con el uso de magia inusual que replica armas fácilmente. Tendría que tener cuidado al tratar con Shirou, incluso si solo fuera un combate. Es hora de probar los terrenos primero. Apuñaló el suelo con fuerza con Earthshatter, rápidamente usó esa ventana de oportunidad para correr directamente hacia Shirou, quien tropezó levemente con los temblores y balanceó una hoja nueva en una de las aberturas, solo para verse desviado a solo unos centímetros de su piel por su cimitarra izquierda. No me sorprende. Kiba aceleró e intentó otra abertura a su lado, solo para ser bloqueado nuevamente por la hoja a su derecha.
Claramente, ese ataque hizo poco para interrumpir el equilibrio de Chirou, en todo caso, pareció haberlo ayudado más. Incluso usó la extraña posición en la que se encontraba a su favor girando sobre sus talones, golpeando ligeramente a Kiba en la mejilla antes de plantar sus pies firmemente en el suelo. Interesante. Kiba rápidamente regresó a su posición inicial y sacó Earth Shatter, adoptando una postura de espada similar a la de Chirou, y se movió lentamente para mantenerlo en la mira. Tenía algunas dudas al respecto, pero parecía que Chirou estaba usando un estilo de lucha un tanto suicida para manejar a sus oponentes dándoles oportunidades falsas para que las explotaran y usándolas para eliminarlas. Era ilógico. Fue una locura total. Y, sin embargo, funcionó bien para él. Kiba saltó hacia adelante de nuevo, esta vez usando su velocidad para dar vueltas alrededor de Chirou varias veces antes de apuntar al cuello, y al igual que la última vez, su hoja se desvió a solo unos centímetros y casi se clava uno en el ojo. Echó la espalda hacia atrás y aprovechó el impulso para alejarse de Chirou, aterrizando unos metros cerca de los árboles. Honestamente, estaba pasando por un momento más difícil de lo que había anticipado. No creía que el estilo de lucha de Chirou pudiera ser tan efectivo, era algo dañino para su orgullo. Y todavía, Kiba no pudo evitar tener una sonrisa áspera adornando su rostro mientras se apresuraba a atacar a Chirou nuevamente, intercambiando golpes y estocadas con cuchillas mientras apenas esquivaban los ataques del otro. Esto fue extrañamente emocionante, ni siquiera las otras veces que luchó con otros espadachines harían que su sangre y espadas cantaran tan fuerte. Sonido metálico seco. 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 Igual. Bueno, este fue un entrenamiento bastante bueno. Observé con ligera aprobación mientras bloqueaba la espada de Kiba para que no me cortara el cuello. Ya me hablaron sobre el Knightpiece y los poderes otorgados a la persona elegida, sin mencionar verlo en acción durante mis cacerías con los demonios, pero experimentarlo yo mismo me permitió comprenderlo mejor. Kiba no estaba tan mal, usó la espada llamada Earth Shatter para crear mini terremotos para alterar mi equilibrio y se movió para atacar mis puntos ciegos, y se recuperó rápidamente para evitar mis ataques, usando otra espada llamada Sonic Flash para evitar mis movimientos y realizar tácticas de golpe y fuga. Además de eso, su estilo de dos espadas era en realidad mucho mejor que el mío en términos de potencia y velocidad. Con todo lo dicho y hecho, fue un poco vergonzoso tener que etiquetarlo como promedio. Kiba estaba confiando demasiado en su velocidad para lanzar ataques rápidos que serían un poco débiles para acabar con cualquiera con un solo golpe. También fue un poco directo con sus intenciones de apuntar a ciertas partes de mi cuerpo, incluso si trató de usar una finta para confundirme. Su preferencia por atacar de frente parecía estar más relacionada con su ideal de caballero, siempre encarando al oponente de frente y nunca atacando por la espalda. Buen concepto, pero terrible para una pelea real. Pero quizás el mayor infractor de su estilo de lucha tendría que ser el uso de su Sacred Gear, Swordbeard. Más bien, su uso insuficiente de Swordbeard. Según la explicación de Sona y lo que he visto, Swordbeard era básicamente una versión simplificada de mi Reality Marble, uno que podía crear cualquier tipo de hojas demoníacas basadas en la voluntad y la imaginación del usuario. En muchos sentidos, tanto su equipo como Unlimited Blade Works tienen fortalezas y debilidades correspondientes que se complementan entre sí. Si bien mi habilidad me permitió copiar y proyectar casi todas las espadas, lanzas y escudos existentes, Swordbeard tenía la ventaja de producir cualquier tipo de espada imaginable con la ventaja adicional de los bajos costos de prana, con la desventaja de tener un rendimiento aparentemente más bajo. Si está en manos de una persona más capaz, Swordbeard podría ser potencialmente más fuerte y más versátil que Unlimited Blade Works. Diablos, si se maneja correctamente, incluso podría enfrentarse a Gate of Babylon durante los primeros minutos antes de que Gilgamesh pensara en enfrentarse al usuario en serio. Bueno, al menos pude captar algo sobre el equipo, pero algo me estaba eludiendo.
Aunque podía reproducir las espadas que él creó, todavía se sentía mal en ellas, como si les faltara el núcleo. Mi mejor suposición era que las cuchillas individuales eran simplemente extensiones del equipo real en sí mismo, por lo que no tendrían mucho dentro. Aún así, fue un poco irritante para mí, porque aparte de Lea de Gilgamesh, todas las otras espadas que he visto se han copiado perfectamente en un Limited Blade Works, y en un sentido extraño, mi orgullo exigía que agregara las espadas de Kiba correctamente a la colección. Bueno, como la vista no funciona, tendría que optar por el enfoque físico. Usé un poco de fuerza extra para forzar a Kiba a retroceder, haciéndolo tropezar y dándome la oportunidad de acercarme rápidamente para esquivar sus espadas de sus manos y patearlo en el estómago para tener más distancia entre nosotros, antes de arrojar a Kanzo y Bakuya contra él. A él. Sin perder el ritmo, levanté los brazos a tiempo para agarrar sus espadas con cuidado en mis manos y griega. Bagump. Nuevamente, esa extraña sensación de que algo se movía dentro de mí, solo que esta vez era mucho más fuerte, como si la criatura interior estuviera tratando activamente de despertarse. En un rincón de mi mente, noté que las dos espadas parecían haberse vuelto más pesadas, más sólidas para describir el sentimiento. Ignoré el sentimiento y concentré mi atención en Kiba, quien logró esquivar mis dos espadas arrojadas, dejándolas incrustarse en los árboles detrás de él mientras creaba otra espada en su mano. E inmediatamente me lancé hacia adelante y agité Sonic Flash directamente hacia él, justo cuando él levantó su espada para bloquearlo y griega. Sonido metálico. Crack boom. Un cráter apareció a nuestros pies cuando Kiba fue arrojado hacia atrás por la onda de choque resultante de nuestras espadas chocando entre sí. Por un momento me quedé allí como un idiota mientras miraba el daño causado, antes de girarme para mirar a Sonic Flash. De acuerdo, tal vez había mucho más poder del que había anticipado con respecto a esta espada. Por lo que había vislumbrado, parecía ser una hoja que se concentraba más para cortes rápidos y pequeños estallidos de velocidad, ninguno de los cuales sugería la capacidad de crear explosiones sónicas. Por esa pequeña distracción, casi la pagué muy cara, ya que Kiba rápidamente se puso de pie y comenzó a pasar a la ofensiva, atacando ágilmente tanto mi cuello como mi corazón al mismo tiempo y sin dejar de agredirme, y por el primera vez de nuestro combate, me estaba empujando hacia atrás unos metros. Mantuve un control estricto sobre mis habilidades para evitar dominarlo, pero parece que tenía que ponerme un poco más serio. Rápidamente garabateé una runa en el suelo para agitar el suelo y hacer que perdiera el equilibrio temporalmente, antes de dirigirme a los árboles, cuando por alguna razón, Sonic Flash comenzó a brillar intensamente y en un abrir y cerrar de ojos, yo me encontré a una pulgada de golpear mi cara contra el árbol frente a mí. Golpeé mi pie con fuerza y me detuve a tiempo para evitar chocar contra él y me di la vuelta, frunciendo el ceño ante la espada recién adquirida en mi mano. Esto fue realmente extraño, debería haber sido capaz de detectar estas habilidades desde el principio, sin embargo, no había nada que sugiriera tales habilidades de una espada tan débil. Además, esta extraña sensación que he tenido todo este tiempo, como si las espadas estuvieran vivas por primera vez desde que las vi. No hay tiempo para pensar en eso, Kiba se estaba volviendo a levantar, mejor terminó este combate para poder devolver estas espadas. Corrí hacia él y comencé a parar con la hoja, logrando cortar los costados entre nuestros ataques, luego con un gran golpe, apunté a Earthshatter a un costado, con la intención de asustarlo y llevarlo a una esquina sin no interrumpirlo. Su pie Kiba esquivó rápidamente hacia un lado, dejando que la espada golpeara el suelo y griega. ¡Boom! Dejando atrás una enorme grieta en el suelo que dividía el bosque detrás de él y aparentemente la pequeña colina en la distancia. ¿Qué espera un minuto? ¿Quieres decirme que has estado usando esta arma contra mí antes? Me volví hacia Kiba, que estaba abiertamente boquiabierto ante la destrucción detrás de él. Eso no significa que estabas tratando de matar a todos en el área si usaste esto con toda su potencia. Así no es como funciona. Kiba parpadeó y respondió en estado de shock. Ese definitivamente no es el poder que está dentro de Earthshatter, lo sé porque lo hice. No debería poder hacer eso. Bueno, si ese es el caso, creo que es mejor que los devuelvas.
Apuñalé ligeramente las espadas en el suelo mientras rezaba en silencio para que no se activaran, antes de dar un paso atrás para dejar que Kiba recuperara su propiedad. Solo unos segundos después me di cuenta de que algo andaba mal dado que Kiba fruncía el ceño ante las cuchillas, antes de avanzar para agarrarlas por los mangos. ¡Ah! Kiba de repente dio un grito mientras saltaba hacia atrás y miraba sus manos, que estaban rojas quemadas por agarrar las cuchillas. Más tarde, mis preocupaciones se convirtieron en sospechas, cuando las dos hojas comenzaron a emitir un débil resplandor de luz roja, con un ligero pulso de energía proveniente de ellas. Bagump. Bagump. La sensación dentro de mí se estaba volviendo más intensa, como si la cosa dentro de mí ahora estuviera tratando de liberarse y, a menos que me equivocara, parecía que las espadas de Kiba estaban reaccionando en sincronía cuando las hojas comenzaron a brillar y temblar al mismo tiempo. Luego, sin previo aviso, las hojas se soltaron del suelo y volaron directamente hacia mí con las hojas apuntando a mi cabeza. Por el margen más pequeño, giré mi cuerpo para evitar las puntas y agarré las manijas mientras pasaban volando por mi lado. E inmediatamente dejaron de brillar y moverse, permitiéndome levantarlos lentamente al nivel de mis ojos, antes de girarme para mirar a Kiba y a los demás que observaban nuestro combate. Sus expresiones eran todo lo que necesitaba para resumir con precisión con estas palabras. Está bien, esto es incómodo. Igual. Gracias por la comida. Un fuerte grito fue la única indicación antes de que todos comenzaran a comer la comida frente a ellos, con Ise y con Eko aparentemente renunciando a todos los modales en la mesa y compitiendo entre ellos para meterse tanto como comida en la boca. ¿Dónde está Yuto-kun? Ria se volvió hacia Akeno, que estaba bebiendo tranquilamente un poco de sopa. Actualmente está afuera, haciendo un entrenamiento menor. Akeno respondió mientras dejaba la cuchara. Pero creo que solo se está desahogando después de lo que sucedió antes. Ria solo pudo asentir mientras suspiraba levemente. Teniendo en cuenta cómo dos de las espadas de Kiba terminaron siendo atraídas por Shirou de una manera extraña, tal vez era comprensible que Kiba se sintiera un poco molesto porque lo rechazaron cuando trató de agarrarlas. Lo que más la desconcertó fue porque las espadas reaccionaron tan violentamente hacia los dos. Las espadas siguieron persiguiendo a Shirou a pesar de sus mejores esfuerzos por mantenerlas en un solo lugar, lo que hizo que tirara la toalla por la noche y simplemente las guardara en algún bolsillo dimensional que conjuró. Él era realmente un misterio. Tendría que duplicar sus esfuerzos para descubrir quién era realmente Shirou Emiya.